nuestro destino llama. Y tenemos que seguir caminando por las sendas del Imperio del Centro. Sí, la 10ª emisión de... Esta ya es la 10ª emisión. Sí. Estábamos haciendo cuentas y sí, es la 10ª emisión de esta historia de la sinofobia. Uh-huh. Y ¿Cómo te sientes? Pues bien. ¿Cuántas emisiones crees que vamos a llegar? Yo creo que 12. 12 definitivamente. ¿12? Voy a sintetizar la información. Ya me harté de China. ¿Ya te hartaste? ¿Cómo te vas a hartar de China? O sea, no me harté. Apasionante historia. De hablar de China. ¿De hablar de China? De hablar de China. Creo que... No lo puedes presentar así, Nadie. La gente no va... A ver, habla porque quiero estornudar. A ver. Qué gran forma de... A ver, habla porque quiero estornudar. Se me fue. Pues sí, 10º capítulo sobre historia del Imperio del Centro, el Imperio Celeste. Y un capítulo especial, porque por primera vez en la historia de este programa no será dedicado exclusivamente a la historia. Aunque bueno, digamos, el eje rector será a través de la historia. Sí, claro. Pero nos vamos a enfocar precisamente... No voy a decir religión, porque creo que ese carácter religioso que le damos en Occidente a las religiones abrámicas, llámese cristianismo, islam, incluso judaísmo, no se puede aplicar en estos cultos orientales. Más bien es una concepción espiritual, ética, moral de la vida, muy distinta a lo que ocurre en Occidente. Porque vamos a hablar del triunvirato religioso. El triunvirato espiritual religioso. De China. Filosófico, sí, espiritual. Que tienen préstamos y pueden ser... La gente puede ser las tres cosas al mismo tiempo. Es como en Occidente no puede ser generalmente musulmán, judío o cristiano al mismo tiempo. Claro. En China sí ocurre esto, ¿no? Entonces vamos a centrar en... Vamos a conocer el Sanjiao. ¿Qué es el Sanjiao? Las 3 enseñanzas. Las 3 enseñanzas. Qué hermoso. ¿No te parece muy apasionante? Me parece apasionante, Benjamín. Es que aparte traigo alergia, entonces... Ustedes van a escuchar a lo largo de este programa una serie de sorbetillos constantes. Lo que pasa no es alergia. Lo que le explicaba Benjamín es que cuando yo me sueno, se me queda tan reseca la nariz que cualquier brisa que entra por mis fosas nasales, cualquier toque en la nariz, puede provocar estornudos, series de estornudos de 20 episodios. No, ¿en serio? Más largos que la serie de China. ¿Y eso te hace dormir mal? Bueno, tú eres una persona que duerme mal en general, ¿no? Sí, no tanto eso. Yo puedo dormir con alergia. Me duermo con alergia y despierto con alergia. Ahí está. Pero no, es molesto. Y va a ser molesto para el público, pero lo siento mucho, nada es perfecto en esta triste vida. Ni modo, mis queridos agorilas. Más bien, manden buenos deseos y mucho cariño para Cristian Nader, que sobreviva a este episodio alérgico que la Ciudad de México le está regalando. Aparte hay contingencia. Hay contingencia ambiental, ¿no? Hasta donde entiendo. Claro. Entonces, no te preocupes, nadie te va a juzgar, mi querido Nader. Muchas gracias, Benjamín. Entonces, el día de hoy le damos una pausa a matanzas, guerras, ejércitos interminables, movimientos revolucionarios, revoluciones del espíritu, el pensamiento, el alma, los territorios y demás. Y nos centramos en las 3 enseñanzas. Que no quiere decir que no haya violencia. La violencia va a haber hasta en lo más profundo y dignificante de la existencia de violencia. Ahí está, señores y señores. Y vamos a hablar de ello. Pues lo tienen claro. ¿Y por qué vamos a hablar justamente de las 3 enseñanzas? Pues porque como hemos visto... Mucha P. Pues China no es más que la expresión de su pensamiento profundo, un pensamiento que se manifiesta en su administración, un pensamiento que se manifiesta en sus estructuras familiares, un pensamiento que se manifiesta en su forma de guerrear, en su forma de aproximarse al extranjero, en su forma de entender la extranjería, en su forma de entender lo interno, en su forma de entenderlo todo. Y para comprender justamente el fenómeno de la xenofobia y el lugar que actualmente ocupa China en el mundo, también tenemos que entender de dónde viene la idea de lo chino y la idea de China. Lo espiritual. Lo espirituoso en China. Entonces, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Comenzamos esta emisión número 10 de Historia de la Xenofobia, Historia del Imperio Central, Historia del Imperio Celeste. No se vaya a ningún lado. El día de hoy nos clavamos con las 3 enseñanzas. Listo, señoras y señores. En una barquita pescando peces con patos, sombreros puntiagudos y largas y delgadas barbas,
Estamos otra vez recorriendo los caminos, los arroyos y las sendas del Imperio Central. Correcto. El Imperio del Centro. China, historia de China, historia de la xenofobia. Hemos dado un recorrido ya como de 5,000 años, más o menos, por la historia de China. Empezamos por ahí del 4000 antes de Cristo, llegamos por ahí de 1900 e inicios. Pero nos tenemos que dar una pausa, nos tenemos que dar un momento para reconocernos, ver el espejo de Jade, vernos perdidos en él, vernos en ese dragón rutilante y saetoso. ¿Existirá esa palabra? No lo sabemos, pero sonó chingón. Ese dragón rutilante y saetoso que en estos momentos surca el cielo. Porque hay que hilvanar de una u otra manera todos los hechos que hemos atestiguado en estas semanas en que hemos recorrido la historia de China. Y lo tenemos que hilvanar evidentemente con pues el producto sabroso, el concreto intenso, los cimientos de cada una de estas acciones, las justificaciones de cada una de estas acciones, y eso es básicamente el pensamiento humano, el pensamiento profundo, la filosofía detrás de todo esto. Y comenzamos nuestro especial de historia de la xenofobia sobre las 3 enseñanzas. Para conocer el universo hay que conocerse a uno mismo, porque dentro de uno mismo hay un microcosmos. Exactamente. Eso es una sutra, no lo inventé yo. Del microcosmos al macrocosmos. Uh-huh. De lo micro a lo macro. Exactamente. De lo chiquito a lo grandote. De la parte al todo. Ajá, correcto. Pero no hay partes. ¿No hay partes? No. Por eso estás sumido en la reencarnación y en el sufrimiento eterno, porque crees que hay partes. Ya en algún momento lograré salir del sufrimiento eterno. En algún momento. Yo te voy a dar unos tips ahorita. Me vas a dar un par de leccioncitas. Uh-huh. Correcto. Pero bueno, no vamos a ir todavía, como lo mencionamos hace rato y como lo hemos puesto en tanto Benjamín como yo en los tweets. Existe es un concepto popularizado en China que se llama Sanjiao. Sanjiao quiere decir las 3 enseñanzas. ¿A qué me refiero con las 3 enseñanzas? Por supuesto, el Tao, el confucianismo y el budismo. Estas 3 enseñanzas... El Tao, el confucianismo y el budismo. Esas son las 3 escuelas de pensamiento que han moldeado la historia de China. Uh-huh. Podríamos agregar una cuarta, que son las religiones ancestrales chinas. Ajá. Que están muy metidas en el Tao en este momento. Ajá. Pero hace 3000 años todavía se diferenciaban bastante del Tao Te Ching. Pero bueno... China se construye durante 3,000, 4,000 años de la historia registrada y previamente también en la prehistoria a través de dos movimientos internos filosóficos que pueden ser tomados como religiosos desde afuera, desde Occidente, uh-huh, pero que eran únicos de China, o sea, se habían producido dentro del territorio chino. Uh-huh. Ya más o menos a partir del año, es difícil saber cuándo. Algunos dicen que previo a la era cristiana ya habían entrado influencias budistas y posteriormente algunos dicen que ya se afianzan muy bien a partir de los Han, de la dinastía Han, que gobierna del 200 al 200, uh-huh, o sea, del 150 antes de Cristo al 200 después de nuestra era. Ahí está. Hay una tercera influencia, que esta influencia es externa. Uh-huh. O sea, el budismo obviamente no nace en China. En China, nace en la India y actualmente en parte de territorio nepalí. Uh-huh. Me refiero concretamente al budismo de Siddhartha Gautama, el Buda, el iluminado, que más que iluminado es como el que está despierto. Uh-huh. Eso como que quiere decir, el que ha despertado, el que está despierto. El que trae un mega woke. Uh-huh. Justo. Entonces, esos 3 pilares son los que moldearon China, y si sumamos el cuarto de las religiones tradicionales, ¿no? Entonces, en este momento China es incomprensible sin estos tres factores, esas 3 enseñanzas que me voy a limitar no le quiero llamar religiones, uh-huh, porque realmente no lo son. Creo que el fenómeno religioso como tal, como lo comprendemos en la actualidad, es exclusivamente de Occidente, de Europa Occidental. Y ni siquiera, creo yo, de Medio Oriente. Creo que la religión en Medio Oriente, incluyendo el cristianismo, los cristianismos orientales, tanto los incorporados al Vaticano como las iglesias
autónomas, o digamos, que no están incorporadas a Roma, se entiende también la religión de una manera distinta y es una continuidad también de las tradiciones precristianas e incluso los panteones semíticos. Pero bueno, eso es otra historia. El punto es que en China no lo podemos entender, la misma historia sin lo espiritual. ¿Por qué? Porque dentro de la misma historia lo espiritual tuvo efectos. ¿A qué me refiero? Hay personajes históricos que fueron divinizados. ¿Me explico? Uh-huh. O al revés, personajes que se creían históricos acaban siendo meramente divinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero con el Wuismo. El Wuismo es se le llama así por el mítico rey Wu. Hablamos de ello hace, creo que 10 programas. Ajá. Justo todos los reyes míticos de China. Los reyes míticos de China surgen se convierten como en deidades. Probablemente sí hayan existido, pero con el paso de es como lo diría en Mesoamérica, Quetzalcóatl probablemente haya sido Quetzalcóatl divino, se basó en un personaje histórico, pero a la postre se convirtió meramente en una figura totalmente divinizada, donde lo histórico es dificilísimo de encontrar, ¿no? Uh-huh. No sé, en otros contextos podría ser no sé, Utnapishtim, que acaba siendo en el contexto ya hebreo Moisés. Uh-huh. En el contexto sumerio acadio, Utnapishtim es como una persona que salvó a la gente de un gran diluvio. Uh-huh. Probablemente Utnapishtim haya sido basado en un personaje que logró controlar las inundaciones del Tigris o del Éufrates, construyendo diques, nada más. Uh-huh. Y eso se transformó en un diluvio. Estamos hablando de de culturas que llevan 5,000, 6,000 años. Claro. O sea, en ese periodo de tiempo pues, se van deformando, ¿no? Uh-huh. Y el mito se va incorporando a la historia y viceversa. Entonces es muy difícil de desentrañar. Pero bueno, estamos hablando que estos reyes míticos y estos personajes míticos se desarrollan en un contexto totalmente chamánico. Recordemos que China, al igual que otras sociedades asiáticas, y debido a su cercanía con el contexto siberiano y de las estepas, el chamanismo pues es muy importante en estas zonas, ¿no? ¿Qué es el chamanismo? Digamos, el chamanismo es donde toda la vida diaria se trata de los contactos con espíritus y con el más allá. Uh-huh. Y el chamán es justamente este personaje que guía a las personas, digamos, comunes en este mundo de lo espiritual. Y me refiero a distintos, porque no es un movimiento unificado, no es que haya una iglesia chamánica. Son tradiciones que anteceden por muchos siglos, milenios incluso, decenas de miles de años, a todas las instituciones religiosas. ¿Por qué? Porque esto existe desde el Paleolítico. O sea, probablemente el chamanismo chino primigenio haya sido muy parecido al chamanismo de los primeros habitantes de América, porque precisamente proceden del mismo contexto, ¿no? Del contexto siberiano, altaico, chino del norte. Entonces, el chamanismo en su faceta wuista va a existir en China durante dos de las dinastías precristianas. Una son los Shang, la dinastía Shang que gobierna de 1600 a 1046, y posteriormente la dinastía Shu, que gobierna ya en un periodo totalmente histórico de 1046 al 256, previamente a que se convierta este periodo de caos durante el periodo de las primaveras y los otoños, y el de los reinos combatientes, que es justamente siempre en épocas de crisis. Es cuando surgen nuevas ideas espirituales o religiosas o filosóficas, precisamente para reflexionar por qué se llevó este periodo crítico, ¿no? Es como una especie de reacción para tratar de rescatar lo que se está perdiendo. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver. Confucio procede de este contexto. O sea, Confucio no sale en una época plena de China de tranquilidad y paz. Confucio emerge, y también Lao Tse, si es que Lao Tse existió, emergen de este contexto de guerra entre distintos reinos, de fragmentación y esta continua búsqueda por unificar China. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, una de las primeras ideas que surgen en estas dos dinastías es la idea de Shangdi. El Shangdi es la deidad suprema. El Shangdi. O sea, deidad suprema me refiero a lo más cercano que podríamos tener en Occidente, es el concepto de Dios. O sea, el Teos, o sea, el Dios supremo.
Y en ese momento, aunque hay... Es que es difícil porque hay como diversas jerarquizaciones en el contexto cínico, por decirlo de alguna forma. Están como los dioses, pero no son como dioses como sería en este caso, en el contexto cristiano, Dios Padre. Son como dioses menores. Dioses que pueden morir incluso, que pueden resucitar, pueden... y muy humanizados, por supuesto, ¿no? Y al mismo tiempo existe un dios que sería como el dios de los dioses. Este caso sería Shang-Di, que es en sí el cielo como tal. ¿Ok? El cielo. El cielo, tal cual. Entonces se da esta construcción de un personaje. ¿El cielo físico? ¿O Las dos como... Todo lo que lo que es... como el todo. Como el todo... pero al mismo tiempo el cielo físico. Por eso le rinde culto a los emperadores, iban a los montes sagrados y alzaban la cabeza y daban ofrendas al cielo como tal. Ok. O sea, hay como 3 niveles: el cielo, lo humano y lo inframundano. ¿Ok? Esos son como los 3 niveles en el pensamiento chino de aquel momento. Entonces, posteriormente en el tránsito de la dinastía Shang a la dinastía Shu, surge esta idea de derecho divino, que es cuando se va a dar el surgimiento de la figura del imperio, del emperador como tal. El emperador que está en la tierra para ejercer el mandato del cielo, que fue designado por el mismo cielo. Recuerden, cuando digo cielo me refiero a lo divino, por la divinidad para regir sobre la tierra. Exacto. ¿Ok? Pero incluso muy parecido podría ser el contexto faraónico, aunque el emperador no es divinizado, sí es el vínculo entre lo terrenal y lo divino, ¿ok? Y digamos que el emperador está en mismas condiciones que los dioses menores y los espíritus, ¿ok? Bueno, entonces es en esta época justamente cuando se da el surgimiento de la figura de Shang-Di, que es el dios ancestral, el dios de los cielos. Shang-Di. Y se da al mismo tiempo la idea, el concepto que va a existir hasta la primera década del siglo XX, que es el mandato del cielo. Y Shang-Di, que hasta donde estoy logrando ver, permea todos estos siglos de desarrollo chino. No se puede entender la historia china sin el concepto de mandato del cielo. ¿Por qué? Mandato del cielo, eso hay que subrayarlo. Sí. Mandato del cielo. ¿Por qué? Porque el mandato del cielo es el orden de las cosas. Y quien ejerce el orden de las cosas, la máxima cabeza, es el emperador. Y a partir del emperador, todo este estado colosal burocratizado. O sea, unos dirán, pues es la burocracia del prismo. No. Es la burocracia como un aspecto de la sociedad perfecta. O sea, el orden es lo más importante en la sociedad china. Y el orden se mantiene a través de una jerarquía establecida, un ascenso social extremadamente difícil, casi no hay ascenso social. Y mientras hay un estado burocratizado, con una casta administrativa importante, el orden de las cosas y del universo va a estar bien. Cuando viene un desorden, es cuando hay los cambios de dinastía. Eso quiere decir que la dinastía vigente o el emperador ha perdido el derecho a ser representante del mandato del cielo. ¿Me explico? Sí, la venia... Como el favor de los dioses. El favor de los dioses, exactamente. Entonces, vamos a llegar al periodo más o menos entre el siglo VIII y el siglo III antes de nuestra era, que empiezan poco a poco a surgir distintas escuelas de pensamiento, algunas alineadas con esta idea del mandato del cielo, de lo divino, y otras que van en contra de ello. Este periodo se le llama, en un primer momento, el de las primaveras y los otoños, porque obviamente todo florece y todo envejece. Todo florece y todo envejece. Y posteriormente el periodo de los reinos combatientes. Ok. Y por ejemplo, Shang-Di, esta figura... ¿Tiene una figura tutelar en términos de, por ejemplo, lo que llegó a ser Zeus para el pueblo griego y romano? ¿O más bien es tal cual una entidad que no puede representarse? Que no puede representarse, que lo toca todo, que lo maneja todo, pero que no interfiere. O si tiene un papel en términos de se me presentó Shang-Di convertido en cabra y me dio unos besos. Algo tenemos con las cabras. Siempre salen las cabras. Sí, siempre. Pero bueno,
¿tiene ese tipo de participación o simplemente es una figura tutelar que lo ha creado todo y que con su venia otorga poder y lo retira, etcétera? ¿O sí tiene una participación muy en el terreno de lo aquiliano, por ejemplo? Sí, no, se le representa y hay efigies de Shang-Di. Como un hombre viejo que está, digamos, estoy seguro que las han visto además. Está el hombre más viejo de todos y alrededor de él hay muchos hombres barbados, algunos enojados con cara como de molestia. Pero ¿cuál es el punto? Se puede comunicar, ¿cómo da los designios la divinidad o las divinidades? Por ejemplo, a través de la adivinación. Recordemos que se utilizaban huesos de caparazones de tortuga o huesos de personas y de animales para ver el futuro, o conocer el presente o incluso conocer el pasado. Así es como la divinidad se comunica con la gente común. Pero el principal vínculo, digamos, el medium con la divinidad, con el mandato del cielo, es el mismo emperador. Por eso el emperador realizaba en ciertos lugares sacrificios solo, en total soledad. Y obviamente la divinidad le hablaba a él directamente. Y él comunicaba los designios de la divinidad a todo el pueblo. Y dependiendo, en este momento, obviamente, durante el periodo de los reinos combatientes y las primaveras y los otoños, China está fragmentada. Pero previamente, durante la dinastía Shu, que es la dinastía que se desintegra, ahí hay un panteón unificado y hay una China unificada por primera vez, muy pequeña, pero bueno, ya está unificada y por ende debe haber un solo panteón. O sea, es lo que ocurre cuando creas una única entidad imperial. Tiene que haber un panteón unificado. O sea, es consecuente el orden terrenal con el orden divino. ¿Me explico? Sí. Ok, bueno. Entonces, en estos dos periodos se van a conocer en el terreno, digamos, espiritual, religioso, moral, ético, literario, como las 100 escuelas de pensamiento. Obviamente no son 100, probablemente sean más o sean menos. Se les llama así porque en todo China empiezan a pulular ideas distintas, digamos, revolucionarias. Es en este momento, en los últimos años de este periodo de las 100 escuelas de pensamiento, que se compagina con lo que ocurre a nivel mundial, que ya lo hemos hablado, que es un concepto raro, un poco polémico incluso, que se llama la época axial. La época axial es cuando salen en distintos puntos del mundo nuevas ideas filosóficas. Me refiero, por ejemplo, la filosofía griega, en el contexto iranio, el zoroastrismo, en el contexto hindú va a aparecer el Buda, por ejemplo, y en todo el mundo empiezan a aparecer esas ideas, que vuelve a lo mismo, sean en épocas de crisis. ¿Por qué a nivel mundial? Porque en aquella época es cuando se dan los movimientos poblacionales que en 3 continentes distintos aparecen nuevos pueblos, otros desaparecen, algunas entidades imperiales desaparecen, nuevas entidades imperiales surgen, etcétera, ¿no? Entonces esto es consecuente de lo que ocurre en nivel geopolítico, por llamarlo así, ¿no? Y también en nivel lingüístico y étnico. Entonces, bueno, en este momento, recuerden, estamos en el periodo de las primaveras y los otoños y los reinos combatientes. Entonces, va a surgir un personaje que se llama Motsu. Motsu es, digamos... No se sabe exactamente cuándo vive. Se calcula que vive entre el 470 y el 391 antes de nuestra era. Más o menos, es difícil saberlo, pero posterior a Lao Tse. Bueno, pero ¿por qué vamos primero con estas? Porque estas, digamos, son como las escuelas olvidadas, o que no pudieron fijar su trascendencia en la historia de China, ¿no? Esta es una idea revolucionaria, porque a partir de la idea del mandato del cielo desarrolla algo distinto. ¿Por qué? Porque en el mandato del cielo oficial imperial del imperio, el emperador está muy jerarquizado, por llamarlo así, ¿no? Hay una escala social impenetrable y difícil de escalar. Pero este hombre lo que va a hacer, va a desarrollar lo que dice: todos son iguales bajo el cielo. De hecho, creo que esa idea ha permeado hasta la fecha y se sigue diciendo: bajo el cielo todos somos iguales. Es importante esa idea. Y va a surgir, va a ser uno de los primeros, va a surgir esta idea de amor colectivo. Amor colectivo. O sea, Matsu. Sí. A diferencia del culto que se desarrolla en la cúpula imperial en un primer momento con los Shu y posteriormente con los distintos reyes que gobiernan y ducados que gobiernan toda China, aquí
todos tienen la misma oportunidad, digamos, no de salvarse, pero sí de vivir una vida plena. Y todos tienen los mismos derechos. Esta escuela del moísmo es totalmente pacifista, porque dice que el mismo orden digamos, de las cosas se destruye a través de la guerra. Para el mandato del cielo no hay nada más nocivo que la guerra. Okay. Y lo que está ocurriendo durante el periodo en un territorio completamente bélico y también en un periodo completamente belicista, ¿no? Sí, o sea, recordemos que de hecho muchas de estas escuelas surgen porque estos personajes se venden a mecenas. Ajá. ¿Y quiénes son los mecenas? Los reyes de los estados. El estado de Wu, el estado de Chu, el estado de Xin, etcétera, ¿no? Entonces, dice, el gobernante tiene que ser como el ejemplo perfecto para para los súbditos. Si el gobernante, digamos, está en la hubris, los súbditos van a provocar lo mismo, ¿no? O sea, a pesar de que inculca un pacifismo y que un amor por el otro, sigue estando la idea del gobernante, ¿ok? Entonces, pero poco a poco, la idea importante del moísmo, a partir del filósofo Motsu, ¿cómo se llama su escuela de pensamiento? Moísmo. Lo que va a hacer es meter esta idea de no a la guerra, al pacifismo. Yo no voy a la guerra. ¿Te acuerdas de ese personaje? Ese es de Andrés Bustamante. Sí, claro. Sí, que salía anunciando, pero salía con unos como músculos y como punk, ¿no? Ajá, como punk sí. Y que vendía artículos. Yo no voy a la guerra. Vendía bazucas y demás, pero que te agredían a ti. Sí, justo. Entonces, porque pues una gran enseñanza del cielo, mi querido Nader, es que todo se regresa. Cuando lastimas a alguien o a algo, te lastimas a ti mismo. Vamos a llegar a eso. Ahí está. Vamos a llegar a eso. ¿Por qué? Porque nuevamente, o sea, no es que yo piense esto y lo ejerza día con día, ¿no? Estoy muy alejado de los principios taoístas, confucianistas igual no tanto, pero sí, y también budistas, ¿no? Del budismo, justamente, todo está conectado. Si te lastimas al prójimo, llámese ser humano, animal, incluso planta, puede ser contraproducente para ti. Pues el karma. Vamos a ver por qué. Que el karma es distinto en el budismo al hinduismo, pero el karma también existe, ¿no? Bueno, entonces, posteriormente vamos a hablar de otra escuela que existe en un primer momento como independiente, pero posteriormente se adentra dentro del Tao. ¿Ok? Bueno, esta es la escuela fundada por Zhou Yan. Ok, ahorita lo que estamos haciendo es un recorrido que no es forzosamente en términos de en el siglo IV, en el siglo III, sino que estamos viendo cómo van surgiendo escuelas de pensamiento, cada una muy todavía inserta en la noción de el cielo protector y de la adoración al cielo y de el regalo del cielo y de la decisión del cielo y demás, y que todas estas escuelas formaron diferentes escuelas de pensamiento que posteriormente fueron congregadas en algo llamado el Tao. Algunas fueron absorbidas por el Tao, otras desaparecieron. Perfecto. Y estamos hablando justo de tanto de las que desaparecieron como las que fueron absorbidas. Perfecto. Esta escuela fundada por Zhou Yan es conocida en todo el mundo por un símbolo que estoy seguro que has visto, que parecen dos pequeños renacuajos que se entremezclan. El yin yang. Justamente, ahí el yin está. y el yang. Y volvemos a al mismo tiempo de que hay un mandato del cielo, también hay otra idea primordial. Que es uno de los grandes momentos del diseño gráfico de la historia, ¿no? Por cierto. Digo, yo sé que es una estupidez de decirse, pero... No, pues sí lo es. Pero de verdad que creo que es una de las ideas gráficas más hermosas y más claras de la historia de la humanidad. Porque bueno, a ver, el cristianismo pues tiene la cruz, pero no fueron... En un primer momento era un pez. El juego de dos extremos que se tocan, pero también se componen de sí mismos, dos colores, pero que también se mezclan. Me parece fabuloso. Pero es que justamente volvemos a lo mismo. El mandato del cielo y todo lo cínico, lo chino, es dual. Y al igual que lo hinduiranio, o sea, el dualismo está ahí. ¿Y qué quiere decir, por ejemplo? El yin. El yin es lo oscuro, lo húmedo, digamos, lo mojado, lo frío, lo femenino y lo negativo. Pero no en el contexto negativo de maldad, ¿me explico? Sino en el contexto de negativo, como hoy sería positivo y negativo. Claro. Ok, bueno. Por su parte, el yang es lo luminoso, lo caliente, lo masculino, ¿ok? Lo positivo. Pero uno no puede existir sin el otro. O sea, en sus mismas contradicciones surge, digamos, pues, todas las cosas, la unión de todas las cosas. Porque cada persona
Y cada sociedad está compuesta por esta dualidad, desde el ser humano hasta el orden natural. ¿Ok? Y a partir de eso es algo importante que hay que remarcar. El yin y yang solo es una característica de esta escuela de pensamiento fundada por Su Yan. Está también, digamos, los 5 elementos. Que no son los 5 elementos que existen en las culturas occidentales de la época, que son agua, tierra, fuego, aire y éter. Ajá. No, aquí son agua, madera, fuego, tierra y metal. No mames, ¿te imaginas ese Capitán Planeta? Sí, ese sí lo quiero ver. El Capitán Planeta occidental contra el Capitán Planeta chino. Ajá, ¿te imaginas? Tu anillo de metal. ¿Cuáles eran los elementos? Capitán Planeta, planetarios. Me acuerdo de la canción, pero no me acuerdo de los elementos. No, los elementos que acabas de decir. ¿Madera? ¡Madera! Fuego. ¡Fuego! ¡Agua! Madera. ¡Metal! ¡Metal! ¿Cuál otro? No sé, dijiste un quinto, creo. El quinto es tierra. ¡Tierra! Y de repente se forma un Capitán Planeta súper desforme y destruido porque metal y madera, pues francamente no están ahí muy en el terreno de la vamos a pasar chido, que nada más empieza a gritar: ¡mátenme! ¡Mátenme! ¿Por qué me dieron vida? Capitán Planeta, ¿qué te pasa? Ya les dije que no me convoquen. Esto es una tortura. De hecho, el Capitán Planeta surge en un contexto a principios de los 90s, en que está esta fiebre ambientalista en Estados Unidos, ¿no? Pero es curioso cómo los villanos de esa caricatura nada más tiraban basura por tirarla. Sí. Así, sin sentido alguno. Yo me acuerdo mucho un capítulo que yo no entendía. Ya hasta mayor entendí que con los gases que tienen los refrigeradores contaminan muchísimo. Que era un malvado que solo rompía contenedores de refrigerador. Ajá, sí, con una sierra los partía por la mitad. Y salía el gas y otra vez. O sea, realmente el Capitán Planeta se enfrentaba con enfermos mentales, porque no tiene ningún sentido, ni siquiera práctico de hacer eso. Sí, era muy parecido a Batman en ese sentido. Sí. El mal por el mal, por las ganas de andar pateando perros callejeros. El fascismo contra enfermos mentales. Exactamente. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente escuela, que a diferencia de las otras dos, no fue ni absorbida ni desapareció. Y ya hemos hablado de ella y vuelvo a lo mismo. Aquí vemos cómo no solamente me refiero a lo religioso, como podría entenderse en Occidente, sino también a lo ético y a lo moral, y en este caso lo oficial. Estamos hablando del lejismo. ¿El lejismo? El lejismo tiene sus inicios en el siglo III. Desde el 300 y cacho hasta el 280, 233. O sea, durante un siglo, del cuarto al tercero, se desarrolla esta idea del lejismo. ¿Qué es el lejismo? Bueno, el Estado por encima de todo, el Estado omnipotente, el Estado casi omnipresente, el Estado que lo controla absolutamente todo. Un Estado jerarquizado, un Estado donde... Aquí es cuando se implanta esta idea de los exámenes. Para acceder al Estado tienes que hacer exámenes oficiales, para acceder a la burocracia. ¿Ok? Es que para nosotros es muy difícil de entender esto en el contexto, pero aún existe en el contexto chino, en el Partido Comunista de la República Popular de China. O sea, que es un partido colosal, muy burocratizado, pero que lo permea todo en la sociedad china. O sea, eso no es, a pesar de eso no viene por influencia soviética. O por en el marxismo-leninismo. No. El contexto burocrático chino está desde la época de los Shu. De los Shu. O sea, esta entidad colosal que es, digamos, es como la representante del orden, que lo controla todo, desde los impuestos, las medidas de la tierra, los pesos, la moneda, los monopolios de la sal, los monopolios del metal, del bronce en un primer momento. Entonces, este estado, justamente, esta idea surge a partir de dos personas. Un hombre que se llama Han Feishi y Li Si. Son los dos filósofos, digamos, que ni siquiera son filósofos, son realmente como funcionarios que describen cómo debe funcionar el Estado. Por cierto, al terminar este programa, en estos días, yo creo que hoy mismo, les voy a compartir textos de todas estas disciplinas de las que estamos hablando. Les voy a compartir, por ejemplo, el Tao en manga. Oye, ¿y por qué no pensamos, no de inmediato, sino para las siguientes emisiones o algo así, más bien hacer un archivo en la misma página de NoFM, sí, en donde con links podamos mandar a la gente
con una pequeña intro. 3 líneas, Nader. 3 líneas. Sí. 3 líneas. ¿Te comprometes en público a escribir 3 líneas de cada uno de estos textos que quieres compartirle a la banda? Sí. Solo 3. No, pues sí, por mi salud mental y por... Sí, pero solo 3. Es que tal vez... A mí no es que me preocupes tú, me preocupa Bianca, por ejemplo, me preocupa tu gato, me preocupa toda la gente a tu alrededor, porque si te pones a escribir todo lo que podrías escribir de cada uno de estos textos, pues va a acabar mal la cosa. Sí, tengo un problema en cuanto a sintetizar. Entonces, 3 líneas de cada uno de estos textos y los textos en un link para que la gente los pueda ir a revisar. Venga. ¿Te parece? Y el que les voy a compartir de El Tao en manga, que es de una editorial japonesa, está impresionante. Pues ahí está. Pero bueno, entonces, lo repito, el ejismo, ¿qué es? El estado por encima de todo. Justamente, y ellos mismos lo dicen así, para evitar el egoísmo humano. Pero obviamente pues, el Estado imperial chino va a ser la cosa más egoísta que hay sobre la faz de la tierra, ¿no? Pero bueno, otra escuela que desapareció, la escuela agrarista. La escuela agrarista. Conocida como Nanjia. ¿La Nanjia qué fue? Bueno, esta fue la primera escuela que se le puede considerar comunitarismo, no comunismo, primitivo, igualitarismo. ¿Qué buscaba? Estaba a favor de todos los ganaderos y agricultores de todo el territorio chino. Que todos eran, digamos, todos estaban al mismo nivel que el emperador. Y que el mismo emperador y los mismos reyes debían de trabajar la tierra. Y debían de cocinar sus propios alimentos. O sea, son ideas que nosotros consideramos, bueno, muy básicas y fundamentales. En este caso de la división social del trabajo, ¿no? O sea, que el mero título de rey emperador es simplemente como un representante de la comunidad agraria y ganadera de toda China. Pero en este momento esto va en contra de todo lo establecido. ¿Por qué? Porque el emperador es, digamos, el representante de lo divino. Entonces el emperador no puede ensuciarse las manos ni los pies. ¿Por qué? Porque en este momento, recuerden, la máxima divinidad no reside en la tierra, que es impura y está sucia. Reside en los cielos, por eso es el imperio celeste. Entonces el emperador no puede bajar a los campos a arar la tierra. Aunque en el futuro lo va a hacer creo que un día al año, como una manera simbólica. Pero en este momento era totalmente, pues justamente algo totalmente revolucionario. Justamente hay distintos ejemplos en varios contextos, pero es algo llamado, pues es el igualitarismo, el socialismo utópico. ¿Conocen el caso de los diggers, por ejemplo? ¿En Francia? No, en Inglaterra. Los que buscan comida que no sea podrido, ¿no? Y que están en los basureros. No. No, esos son los nuevos que justamente que buscan comida en la basura. No, los diggers surgen en el siglo XVII. En Inglaterra, en la Inglaterra post-reforma, con este hombre que se llama Gerald Winstanley. De hecho, hay una película, la voy a compartir también por Twitter. Es una película justamente de cómo se alejan de todo el contexto urbano, incluso de las grandes aldeas, y ellos se dedican solamente a la tierra, en una sociedad totalmente igualitaria. Claro, el proyecto se viene abajo, justamente por sus propias contradicciones internas y por la presión externa, ¿no? Pero es, digamos, el ejemplo... ¿Cómo llamarlo? El ejemplo prototípico, en este caso de la escuela agrarista china, de cómo por primera vez el poder se traslada del cielo a lo terrenal. O sea, literalmente a la tierra. Y aquí surge esta idea del Shennong. ¿Quién es Shennong? Shennong es el divino granjero. El divino granjero, qué bonita idea. Que es un rey mítico también. O sea, pero aquí estamos viendo cómo la idea de lo divino ya no nada más va a estar en el cielo, sino también va a estar en la tierra de los hombres, de los humanos, ¿ok? Bueno, en este momento vamos a entrar a al primer gran pilar en la historia de China, de la filosofía china y del pensamiento chino. Concretamente me refiero a la época del maestro Kong. La época del maestro Kong. ¿Quién es el maestro Kong? Kong. Como Donkey Kong o King Kong. Bueno, me refiero por supuesto a Confucio. Confucio vive del 541 al 479. ¿Vamos a entrar ya a Confucio? Sí. ¿Te parece si lanzamos un par de canciones? Me parece muy bien. Y regresamos a darle con ganas a
el confucianismo, porque justamente entramos a una de las primeras enseñanzas, es decir, de estas 3 enseñanzas que vamos a recorrer el día de hoy, que han forjado a la China contemporánea. El confucianismo es una de las más importantes, si no es que la más importante. Entonces, por favor, estén muy, muy al pendiente. Regresamos después de esto. Nueva canción de Tim Hacker, No FM, Todo Menos Miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Muchas gracias a la gente que se está conectando. Muchas gracias a la gente que se está poniendo al día en su China. Ahí está. Y ahora sí, momento fundamental. Momento para que se concentren, para que digan, ay, güey. Ok, vamos por ahí, vamos por allá, vamos por acá. Momento para hablar de el confucianismo. La hora del maestro Kong. La hora del maestro Kong. Bueno, Confucio, a diferencia de lo que la gente puede pensar, más que innovar en el pensamiento chino, lo que él hizo fue ordenarlo, reordenarlo y preservar el pasado. O sea, lo que este hombre intentó hacer era un reaccionario, no sin llegar a la violencia, de los modos que se estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque en el mismo periodo de los reinos combatientes y las primaveras y los otoños, había un caos generalizado en China. Pero no solamente a nivel, digamos, gubernamental, con caída de gobiernos, sino también a través de las instituciones más fundamentales del Estado. ¿Cuál es la institución fundamental de cualquier Estado? Pues las familias, lo familiar. Entonces Confucio dice, bueno, este declive, tal cual lo dice, este declive moral en China es consecuencia, justamente, esperen, es que traigo mi cigarrería. Es consecuencia del desorden que se vive en los hogares. ¿A qué me refiero con esto? Lo mismo que dicen actualmente. Los hijos no respetan a sus padres. Violencia entre los hermanos. Se han olvidado los valores. Los ancianos están desposeídos. Cosas así. Entonces, Confucio se ve... Tal vez él no se ve así, pero sus discípulos sí lo ven así, como el que va a renovar la vida espiritual y las instituciones chinas desde lo mínimo a lo máximo, ¿ok? Bueno, por cierto, Confucio es el maestro Kong o Kongfuzi, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué quiere hacer? Esto, recuerden que este supuesto declive moral ocurre a partir del colapso de la dinastía Shu, que fue la tercera dinastía, la primera ya gran histórica de China, que unificó a todos los reinos chinos, ¿no? En este momento, en la época de Confucio, los reinos están totalmente sumergidos en un caos, guerras y tanto internas como externas. Entonces, él busca 3 cosas fundamentales. 1, la rectitud, la decencia y los valores morales. Rectitud, decencia y valores morales. O sea, tanto con la familia como entre los estados. Uh-huh. Ok, bueno. Pero para esto se tenía que tener una tranquilidad mental. Uh-huh. Con Tian. ¿Quién es que es Tian? El orden divino, el Dios, la divinidad, ¿no? Uh-huh. Por eso para Confucio, una de las formas, por eso digo que es un reaccionario, una de las formas principales de mantener, digamos, pacificado todo el escenario político como familiar chino es a través de los rituales. Uh-huh. Él se da cuenta que los rituales han sido abandonados y el culto a los ancestros se ha quedado en un segundo plano, uh-huh, precisamente por la guerra. Entonces, obviamente tiene que haber, ¿cómo llamarlo? Como un retorno a lo íntimo. A lo íntimo con los ancestros y con los vivos. Uh-huh. ¿Ok? Bueno, todo esto lo va a plasmar en... ¿Cómo le llaman? Analectas de Confucio. Analectas. O sea, es una cosa así medio... No me gusta el término, pero digamos el auténtico nombre de sus enseñanzas, que obviamente fueron compiladas, o sea, recopiladas por sus mismos discípulos, se llaman Las discusiones sobre los nombres de las cosas. Ajá. ¿Ok? Bueno. En estos es, digamos, una recopilación de las charlas con sus discípulos. Por supuesto, hay apócrifos. Uh-huh. Es evidente de que probablemente no se sabe qué porcentaje de estas discusiones, que ni siquiera son discusiones, son solamente charlas, uh-huh, estos diálogos, no se sabe cuáles son originales de Confucio. Probablemente la mitad, menos, no se sabe. Uh-huh. El punto es que expresan el pensamiento del confucianismo primigenio. Y es curioso que... Y esto es muy curioso, tanto en el taoísmo, incluso en el budismo, todo este comienzo, este conocimiento está en la praxis totalmente. Son ejemplos prácticos. Sí, no está en el terreno de hay que levantarse todos los días a las 6 de la mañana,
rezar 25 minutos a el cielo, esperar resultados y demás, sino el confucianismo de 8 a 10, de 9 a 11 pensar en cosas piadosas, sino son realmente preceptos y llamados de atención para tener una vida práctica recta. Y es extremadamente fácil de leer Confucio. Ajá, claro. O sea, dice, por ejemplo, la música, el hombre no puede vivir sin música. La música es fundamental para la vida humana. Esa es una sentencia, por ejemplo, de Confucio, ¿no? Entonces, todo esto, estos textos que los pueden encontrar en muchos lugares, pero nosotros los vamos a compartir, son muy sencillos de leer, porque la gente piensa, sí, la sabiduría, la metáfora, la nube granizó y el granizo. No, son muy sencillos de leer. Y más que nada porque Confucio vuelve a lo mismo. Como tal, no es un filósofo, ni tampoco es un sacerdote de algún culto. No. Es un hombre común que se dedicaba a administrar en distintos, creo que era el estado de Lu, si no me equivoco. Se dedicaba a administrar archivos, a asesorar al rey. O sea, eran hombres muy pragmáticos. Y creo que es lo importante del confucianismo, es pragmático. Y porque al mismo tiempo, recordemos, para Confucio lo principal es la devoción a los padres y la familia. Ahí está. Ser devoto. Y ser devoto a las tradiciones. ¿Okay? Ser devoto a las tradiciones. A la tradición. La tradición y los ancestros es lo fundamental de la sociedad china. Bueno, y por supuesto, exaltar las virtudes del líder. Pero, digamos, estas virtudes del líder el líder tiene que ser perfecto, siendo armonioso con la tradición y el ritual. Si el líder olvida los rituales, el mandato del cielo se va a esfumar. ¿Ok? O sea, pierde el contacto con el pasado y lo eterno, lo infinito, por llamarlo así, ¿no? De nuevo el cielo como una figura tutelar absoluta. Sí. Entonces, obviamente Confucio, digamos, se va a extender su legado a partir de la dinastía Han. O sea, como 500 años después de su vida. ¿Ok? Es cuando el confucianismo va a estallar. O sea, me refiero a estallar en todos los campos. Confucio va a cobrar fama a nivel mundial. Incluso la idea de Confucio va a llegar hasta el mismo Imperio Romano tardío. O sea, se sabe de que existió un Confucio, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, él propone amar a los otros, pero nunca, a diferencia de otros, nunca renuncia a esta jerarquización de la sociedad. Porque la misma jerarquización de la sociedad es importante para mantener la sociedad. ¿Me explico? Porque si no se derrumba todo. O sea, ellos ven, en este momento, la naturaleza está jerarquizada. Es como... No podríamos decir que es como el darwinismo social, pero ellos no pueden contemplar una sociedad sin una jerarquía, sin un emperador, sin una clase burocrática, sin un clero, sin los campesinos y sin los parias. No tan remarcado como en las castas hindúes, pero también en la sociedad china ocurre esto, ¿no? Y es importante el concepto que él afianza, que es el ren. El ren. El ren son como las, digamos, virtudes altruistas. Ser altruista con tu vecino, con tu familia. Y al mismo tiempo, si eres altruista con tu vecino, va a haber altruismo entre los distintos reinos y ducados en China. Que a la postre va a llegar a la nueva unificación del Estado chino. De nueva cuenta, el orden de tu casa es el orden de tu país, ¿no? Justo. Entonces, pero también otra cosa, el gobernante al mismo tiempo tiene que ser justo, pero esta justicia tiene que darse a partir de las virtudes. El gobernante tiene que ser virtuoso y no basar su poder justamente en el castigo. O sea, no debe ser un gobernante punitivo. Obviamente, el gobernante tiene el monopolio de la violencia, pero esta violencia tiene que ser, digamos, el último recurso, por llamarlo así, ¿no? A menos, en el caso de Confucio, que vayas en contra de las instituciones, de los rituales y las tradiciones. Porque ahí sí te ven como una ofensa, entonces esta ofensa tiene que ser paliada y tiene que acabar con esta persona, ¿no? Entonces, recuerden, Confucio es, digamos, el puente que preserva la antigüedad más remota con el momento contemporáneo que vive China, que es el final de los reinos combatientes, el nacimiento de este personaje que va a ser el primer gran unificador de China y la posterior dinastía Han. Confucio es el puente entre el pasado y el presente de China en ese momento. ¿Okay? Bueno, vamos a llegar, salimos de Confucio
Y vamos a llegar a un periodo concreto, al periodo de los Qing y de los Han. Ajá. ¿Quiénes son los Qing? Recuerden la figura de Cixi Huangdi. Cixi Huangdi es el primer emperador de China, este hombre que logró unificar a todo el territorio chino en un periodo muy breve. Él gobierna menos de 20 años, pero logra construir un poderío impresionante. Recuerden, era adicto al mercurio, construye una tumba gigantesca en Xi'an. Entonces, bueno, este hombre, ¿qué ocurre? Al mismo tiempo él es un reaccionario en contra de Confucio, porque inicia una persecución en contra del confucianismo. ¿Por qué? Porque dice que Confucio es una especie, ¿cómo llamarlo? Como de revolucionario. A pesar de que Confucio se ve a sí mismo como quien preserva la antigüedad, este hombre, Cixi Huangdi, lo ve como un revolucionario, que va en contra del poder, porque Cixi Huangdi no era virtuoso. O sea, era un gobernante del despotismo absoluto que esclavizó a cientos de miles de personas, que, o sea, enterraba viva a la gente. Recuerden, ¿no? Esas historias. Pero bueno. Cosas hermosas. Cosas hermosas. Si algún día logro editar los videos, van a ver todas las reflexiones que hicimos con respecto a este hombre, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Porque en este periodo, que es del 221 antes de nuestra era en adelante, aquí es cuando se da la transición de que el cielo deja de ser lo más importante. O sea, sigue habiendo un culto oficial al cielo, pero se da la transición del Tian, o sea, de Tian al Di. ¿Qué es Di? La tierra. O sea, digamos, los cultos agrarios y la importancia del campesinado ya es vital. Entonces, por lo menos en los pueblos y en las aldeas, ya no va a ser lo más importante el cielo, va a ser la tierra. Por supuesto, vinculado a los ciclos agrícolas, a las estaciones, a la fertilidad de la tierra, a los métodos de cultivo. O sea, recordemos que China es una sociedad agraria hasta mediados del siglo XX, totalmente agraria, ¿no? Sí. Entonces, lo más importante. ¿Por qué? Porque se da, y aquí es cuando se ejerce ya, digamos, la trinidad perfecta en China, que es el cielo, la tierra y lo humano. Son las tres cosas que no se pueden separar. Esto se le llama... El cielo, la tierra y lo humano. Se le llama Yushu. Yushu quiere decir espacio-tiempo. Ok. El espacio-tiempo, tanto de lo cósmico, de lo astronómico, a lo terrenal a través de los cambios de estaciones y de lo agrícola. Y justamente volvemos a lo mismo, es un orden perfecto. Es primavera, verano, otoño, invierno, y constantemente es cíclico. Si esto se llega a romper o a trastornar, es que el mandato del cielo se ha perdido. Algo está pasando, está mal todo. De ahí viene esta idea del Feng Shui. O sea, el Feng Shui lo que hace es, digamos, es lo mismo, pero a nivel hogareño, a nivel de la casa. Bueno, incluso a nivel de ciudades, porque el Feng Shui también fue aplicado en la construcción de ciudades, en el urbanismo. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, al mismo tiempo está esta idea de los montes sagrados que conectan, por ejemplo, el cielo, lo humano y la tierra. Ahí se da esta conexión, digamos, es la banda ancha del cosmos. Qué bonita forma. Es el módem, por decirlo. Por ejemplo, tenemos el caso del monte Tai. El monte Tai era donde todos los emperadores chinos, que está en la provincia de Shandong, es un monte real, existe, y en el monte Tai hay un gran templo donde los emperadores iban a hablar, digamos, con la divinidad. En sus 5 manifestaciones y hacían sacrificios. ¿Cuáles son las 5 manifestaciones? Bueno, en este momento se desarrolla, y ya desde antes, recuerden que habíamos hablado del Gu, del emperador amarillo, de todos estos dioses. Surge dentro del mismo Tao y dentro del mismo Yin Yang una idea que son los 5 elementos. Pero estos 5 elementos tienen como un porqué. Y te voy a enseñar la imagen porque lo dibujé. Es más o menos esto. Está dibujado, fíjense. Es como una especie de... es como un gato. Sí, generalmente. Como un juego del gato, sí. No un gato animal, sí, sino justo. Un juego del gato. Se le llama el Gudi o el Gushen. Bueno, voy a tratar de explicarlo. Imagínense una cruz, bueno, un gato, un hashtag. Digamos, en la parte superior central está el color negro. El color negro representa el invierno y el agua, ¿ok? Y se representa con el norte, obviamente. El norte es negro. Y el planeta es, digamos, Mercurio. Me estoy metiendo ya en temas, así que jamás pensé meterme en un programa de radio, pero lo voy a hacer. Está bien, ¿Okay? Está bien. El norte, negro, invierno y agua. Y el planeta Mercurio. Luego, yendo hacia la derecha, está el color verde. Por supuesto, estamos en el este, ¿ok? El color verde, la primavera. La madera, obviamente después del invierno viene la primavera.
el agua, ¿qué puede hacer? Pudre la madera. Ujú. Pero al mismo tiempo, la madera puede flotar en el agua. Ajá. ¿Ok? Bueno. El verde y la primavera es representado a través de Júpiter. Júpiter, que en el caso, por ejemplo, del panteón grecolatino, pues es el rey de los dioses. Uh-huh. En este caso no, en este caso es un planeta. Bueno, posteriormente, hacia el sur, digamos, en la parte baja de digamos, de este gato cósmico, está el color rojo, el fuego y el verano. ¿A través ¿de qué planeta? De Marte. Uh-huh. Estamos en el sur. Ok. Luego nos movemos aquí al oeste, al lado izquierdo. Uh-huh. Tenemos el color blanco, que es el otoño, es el metal. ¿Ok? Ok. Ese metal que con el paso de los siglos se va... O sea... Muy parecido a concepciones mesoamericanas, ¿no? Sí, la sí, flor sí. negra del norte, Justo. el no sé qué, sí. Y estamos en el oeste. Obviamente, esto se representa a través de ¿qué? Del planeta Venus. Obviamente todo está conectado. Es lo que quiere mostrar esto es que todo está conectado, todo tiene un porqué y es un ciclo eterno. ¿Por qué? Porque en el centro está Saturno. Uh-huh. Saturno pues siempre ha sido, y en todas las culturas curiosamente es el tiempo, es quien marca el orden de las cosas. Cronos, por cierto, en el contexto helénico, y se representa a través del color amarillo. Pues el color amarillo del emperador mítico, el emperador amarillo es tan importante. Digamos que estos 5 colores, negro, blanco, rojo, verde y amarillo, son complementado con el yin y el yang, con la dualidad, es lo que marca toda la vida china. Uh-huh. Igual no lo podemos, voy a poner luego la imagen cuando edite el video y se va a entender mejor, pero digamos, el mundo chino no puede entenderse sin los ciclos eternos, es una eternidad constante. Uh-huh. Las sociedades humanas podrán desaparecer, pero los ciclos continúan. Uh-huh. Ya es, digamos, tarea del hombre vincularse de una manera exitosa con estos ciclos o de una manera poco prometedora, y es justamente el mandato del cielo la manera de ejercer lo humano dentro de lo eterno, dentro de lo cósmico. Uh-huh. ¿Ok? Bueno, esto se le llama, digamos, el Taiji. Todo lo que está conectado se le llama la gran unicidad. La gran unicidad. Uh-huh. La cual se da vía la figura del emperador amarillo. Por el mismo color amarillo. Obviamente el emperador amarillo no sabemos si existió. Y si existió más adelante, hay un emperador amarillo histórico. Ajá. Y un emperador amarillo mítico. Pues como el Jesús histórico o el Cristo. Ajá, claro. Así. Uh-huh. Entonces a partir de esta figura se empieza a dar como una especie de... ¿Cómo llamarlo? De un orden perfecto de las cosas. Cuyo emisario es el emperador amarillo y cuyos sucesores son los emperadores ya históricos. Uh-huh. Los emperadores históricos me refiero a la dinastía China en un primer momento, a la dinastía Han, a la dinastía Tang, a la dinastía Song, incluso a la dinastía Yuan de los mongoles, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este emperador amarillo, por cierto, fue concebido por una madre virgen, ¿ok? Por el brillo de Taiji. Uh-huh. O sea, es una historia muy parecida a la del cristianismo, uh-huh. Los misterios del cristianismo, ¿no? Y esta va a ser la doctrina oficial del Imperio Han. Recuerden que la dinastía Han fue la primera gran dinastía duradera en la historia de China. Duró 400 años, del 200 antes de nuestra era al 200 después de nuestra era, uh-huh. que sentó las bases de lo que va a ser posteriormente, durante 1600 años, el Imperio Chino, uh-huh. que desaparece hasta la década de los 10 del siglo XX, ¿no? Bueno, hay otro culto muy importante que en la época Han tiene una importancia fundamental. Es la reina madre del oeste. La reina madre del oeste. Que es lo más cercano a un culto mariano, podría uh-huh. ser. Esto precede al taoísmo. La antecede por miles y miles de años. Pero ya es en la época Han cuando se afianza oficialmente dentro del culto imperial, ¿ok? Uh-huh. Es como... ¿cómo llamarlo? Si hay un dios principal, un Tian en el cielo, la reina madre del oeste sería su contraparte femenina. Recuerden, el yin y el yang está en todas partes, ¿no? En China se llama Shi Wan Mu. Shi Wan Mu. Y de hecho lo pueden ver, estoy seguro, en todos los ríos, tanto en el Guangzhou, en el Yangtze, el río de las Perlas, hay grandes estatuas de ella. Ajá. Ella, porque ella es como la que guía las corrientes.
Esta figura, de hecho, tiene una apariencia muy virginal, muy a la especie de María. Estoy seguro que la han visto. Pero también trasciende fronteras. En Japón se le va a conocer como Seibo, en Corea como Shiwangmo y en Vietnam como Taibungmoa. Ok. O sea, empiezan los cultos chinos a romper las fronteras. Además, en este momento, todos estos países, tanto Japón como Corea, como Vietnam, Indochina, están en la órbita. Ajá. Están en la órbita china. Por momentos son parte incluso pues, del territorio chino, ¿no? Y luego, cuando deja de ser ¿por qué está en el oeste? ¿Por qué se le llama Reina Madre del Oeste? ¿Y por qué se le identifica con los ríos? Porque tanto el Yangtze como el Huanghe nacen en el oeste, nacen en las cadenas montañosas al oeste. Las montañas de Sichuan, en Kunlun, casi llegando hacia Central. De ahí parten todos los ríos que acaban tanto el Yangtze como el Huanghe en las aguas del Mar Amarillo. Entonces, la madre, recordemos, esta madre es como... ¿Cómo llamarlo? Como el cordón umbilical, con lo que le da vida al pueblo chino. Ah, ok, ¿Me explico? Claro. Bueno, va a cambiar de nombre, se le va a llamar la Eterna Madre Venerable. La Eterna Madre Venerable. O Diosa Madre de la Montaña Tortuga. Oh, bonito. Bueno, ella vivía ¿dónde? En las montañas de Kunlun. ¿Dónde están las montañas de Kunlun? Esta es la frontera entre China y Asia Central y China y Tíbet, ¿ok? De ahí residía esta mujer. En un palacio justamente en las alturas, ya cerca del Pamir, del Himalaya, donde recibía a todos los dioses. Recordamos, esta sociedad es politeísta, a pesar de que es un politeísmo disfrazado y medio light. O sea, no es como este politeísmo ya en la época romana temprana del Imperio Romano, donde hay cientos de dioses de distintas culturas. Es un politeísmo tradicional chino. O sea, todos los dioses son chinos o por lo menos sineizados, procedentes del contexto mongol, procedentes del contexto túrquico, del contexto tibetano, etcétera, ¿no? Pero bueno, es momento de meternos al segundo gran pilar de la cultura china, espiritual y por momentos podríamos llamarlo religioso también, que toma muchísimo previamente tanto del Wu como del chamanismo y de las religiones ancestrales chinas. Me refiero, por supuesto, al taoísmo. El taoísmo. ¿Qué quiere decir Lao Tse? Viejo maestro. No se sabe exactamente cuál era su nombre. Hay varias hipótesis, pero ninguna se ha confirmado. Lao Tse es viejo maestro. Podemos asumir muy claramente que era un gran maestro. Estoy seguro que han visto imágenes de Lao Tse. Siempre se le pone con una gran barba y por lo general montando un búfalo de agua. El búfalo de agua es cuando él escapa. Bueno, no me voy a adelantar. Él no escribe algo, nuevamente volvemos no se sabe ni siquiera si existió. Probablemente hayan sido varios maestros antiguos que acabaron siendo identificados como un solo personaje. Lao Tse, muy parecido a Homero. Pues Homero son más de dos personajes. Obviamente, el Ilíada y la Odisea son dos distintos. Pero con el paso de los siglos, la épica griega, primero a través de tradición oral, acabó siendo registrada en texto, en papel, y perdió esa, digamos, cultura oral que lo antecedía. Lo mismo ocurre aquí. De hecho, el libro, los textos con los que se va mantener las enseñanzas de Lao Tse se va a llamar el libro del camino y la virtud. El libro del camino y la virtud. Conocido en Occidente, y en China como el Tao Te Ching, o el Tao. ¿Qué es el Tao? El Tao es el camino. Como el camino, la vereda, el medio, digamos, ¿no? El medio, digamos, como de crecimiento. Lao Tse vive al parecer, si es que existió, en los años de Confucio. Entre el siglo VI y el siglo IV. O sea, es un periodo de 200 años, es muchísimo tiempo. Y nuevamente está inscrito en esta época, digamos, axial. Bueno. ¿Cómo se desarrolla el Tao primigenio? El Tao primigenio se desarrolla por varias influencias, principalmente las chamánicas. Dentro del Tao se sigue fomentando el exorcismo, los mediums, la adivinación. Eso no desaparece. Simplemente lo que hace este hombre es ordenarlo, ¿ok? Y moralizarlo, eso es muy importante. Hay una moral ya en Lao Tse y por supuesto en Confucio, ¿no? ¿Y qué se busca a través del Tao primigenio? Uno, el éxtasis. Alcanzar el éxtasis. Algo que se va a agudizar con la llegada posteriormente de Buda, pero del budismo. La inmortalidad y un buen exorcismo. Eso es lo primordial en aquella época, ¿no? Un buen exorcismo no tanto porque los espíritus te espanten, sino porque los espíritus
quiere decir que digamos que el orden de las cosas, si hay espíritus que te molestan, algo está mal. Ujú. O sea, como que el orden familiar, algo estás haciendo mal. Entonces tienes que revertirlo. Una vez más es una... No está en el terreno de prende veladoras a tales, sino más bien ejerce tu vida con Cuídate. responsabilidad y rectitud, ¿no? Justo. Una vez más en el terreno justamente de... Protégete. Prende un incienso. Así debieran caminar... así debiera caminar la vida en conjunto a Sí. partir de la casa, Sí. digamos. Sí, justo. Y si hay fantasmas, pues hay un desequilibrio. O sea, también el fantasma puede ser tanto en el contexto fantasmagórico como en el contexto del desequilibrio. O sea, no tanto un fantasma, un espíritu, sino un fantasma que lleva dentro la familia o una persona dentro de esa familia, ¿no? Pero bueno, ya hemos hablado, con el paso del tiempo, por ejemplo, debemos situarnos en el 142 después de Cristo. Durante la dinastía Han, por cierto. Surge como el primer gran movimiento taoísta organizado a nivel nacional que van a ir contra los Tang. Se llama, ya lo hemos hablado, el camino de las 5 medidas del arroz. El camino de las 5 medidas del arroz. ¿Qué quiere decir? En parte, ¿cuál es su idea, digamos? Porque está obviamente el contexto militante, digamos, militante y militar en contra de la dinastía Han, pero también está el contexto, digamos, más espiritual. Ellos quieren decir que el ki lo impregna todo. El ki o el chi, como le quieran llamar. Ajá, ok. El chi sería... pues, creo que ha sido inserto en Occidente a través del anime. Sí, creo que sí. Digo, mi salto de inmediato va a ser así como el ki como el de Dragon Ball. Justo, sí. Básicamente, ¿no? Como el cosmos de los caballeros del Que Zodiaco. mucha gente ya debe haber hecho todas las conexiones y si hay fanáticos De Star Wars o la fuerza. a Star Wars, por ejemplo, o más bien anclándolo a Dragon Ball. Dragon Ball sí es una serie japonesa nacida en Japón, de autor japonés y demás, pero que vive bajo la cosmogonía y bajo el imaginario chino. Sí, y de en hecho, ese sentido. De hecho, es Los 7 picos, las nubes voladoras, Del viaje las al oeste. reencarnaciones, el viaje al oeste, el rey mono, Justo. etcétera. Todo eso es parte de la imaginería y la cultura china. Y, aunque no lo crean, El chi. túrquica. Tanto Goku como el hijo, Gohan, pues, Goku, el nombre procede de los Gokturks. Ujú. Por la influencia uigur túrquica en el contexto chino de la dinastía Tang y de la dinastía Song. Oh, lo escucharon aquí primero en su no FM de confianza. Bueno, el ki, digamos, es lo más importante. No es como energía, es como la vitalidad, el orden de las cosas, Ajá. que pues está en todas las cosas, todo lo toca, incluso dentro del mismo cuerpo. Digamos, es el equilibrio. Para que estés bien tienes que tener tu ki equilibrado. O sea, es fundamental. El ki equilibrado. Esta idea surge, este movimiento surge en la época de Cao Cao. Habíamos hablado de Cao Cao. De hecho, hay una película que es La Batalla de los Acantilados Rojos. Véanla, ya la habíamos recomendado. Cao Cao es un cacique que busca, después de la dinastía Tang, con el caos que le siguió al colapso de los Tang, él busca conquistar toda China y unificar toda China nuevamente, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. La historicidad de Lao Tse pues, está puesta en duda. Probablemente no haya existido, probablemente hayan sido muchos filósofos, muchos pensadores chinos que acabaron fusionándose en un solo personaje mítico. Pero hay una versión que lo sitúa como dentro de la corte de los Shu, que es, digamos, la dinastía que se colapsa previamente al periodo de los otoños y los inviernos, en el siglo VI antes de nuestra era, que lo ve como un académico archivista de los Shu. Recuerden, estos archivistas eran los que en los rollos de bambú los iban acomodando y estaban todos los textos ahí, ¿no? Claro. Y también los augurios de las adivinaciones. Entonces, de hecho hay muchas versiones, obviamente ya inscritos en la mítica, muy posterior. Por ejemplo, se dice que cuando desaparece, porque él cuando se retira hacia el oeste, en un búfalo de agua. ¿Ok? Sí. Entonces, montadito en un búfalo de agua. En un búfalo de agua, estoy seguro. El viejo Lao. El viejo, sí, justo. El viejo maestro. Entonces, hay quien dice que viajó a la misma India y fue maestro del mismo Buda. Ay, güey. Pero bueno, digamos. ¿Y tú qué dices? Pues también dicen que Zapata no murió y está en Arabia. Por ejemplo. Pero pues, bueno. Zapata no murió.
Por ejemplo, ayer se cumplió el 100 aniversario luctuoso de el centenario luctuoso del asesinato de Zapata. Ajá, exacto. Uh-huh. Pero bueno. Y él se va justamente al oeste montado en un falo de agua y pues como Quetzalcóatl. Ajá. Bueno, él se va a otro punto cardinal, ¿no? Pero es la historia, digamos, ese héroe que no muere, Uh-huh. pues que algún día regresará. Y eso es lo que ocurre con el maestro Lao. ¿Qué ocurre? Bueno, al igual que Confucio, él propone las siguientes cosas. Principios muy básicos que todo ciudadano, bueno, no ciudadano chino, que cualquier persona puede seguir para Uh-huh. alcanzar esa... Si no la iluminación, porque todavía el concepto de iluminación no está inserto en China, Uh-huh. sí el bienestar personal y familiar e incluso nacional. La naturalidad, ser natural. Ser natural. O sea, dejar las cosas fluir. Oh. La espontaneidad, La espontaneidad. la simplicidad. La simplicidad. Son preceptos muy hermosos, ¿eh? Puedes empezar a... Yo los ejecuto, algunos de ellos. Uh-huh. Algunos de ellos. Entonces era ser natural. Natural, espontáneo, Ser espontáneo. simple. Simple. O sea, sin llegar al simplismo. Ajá. O a la sencillez. O a la Sino sencillez. simple. Simple. O sea, Transparente. pragmático. Creo que siempre lo he pensado, es interesante, que no hay mayor sofisticación que lo simple. Sí. Creo yo. Sí, sí, sí. El desapego de los deseos. El desapego de los deseos. Acuérdense, todavía Maestro de Buda. Todavía no hay budismo, ¿eh? O sea, por eso es importante. ¿Por qué el budismo pega tanto en China? Uh-huh. Porque, bueno, hay paralelismos, obviamente. Está ¿no? completamente fertilizado el terreno para que si alguien llega y dice, hey, desapéguense de las cosas, digan, ok, sí, pues llevamos ya un rato practicándolo, pero ¿cuál es tu enfoque? No, pues hay que sentarse. Ok, sí, sí, lo hacemos. ¿Y qué más? No, pues piensen. Ah, va, somos budistas, siempre fuimos budistas. Uh-huh. ¿Cómo ven? Qué chistoso. Fuimos budistas antes de la dimensión del budismo. Exactamente. Sí, eso es China, justo. Luego, además, y algo muy importante que es un concepto que no existe en Occidente. Ajá. Que también es medio perversón. Ajá. Pero bueno, es el Gu Wei. El Gu Wei. ¿Qué es el Gu Wei? La no acción. La no acción. O sea, no es tanto la Eso no es parte de la simpleza, la naturalidad, la espontaneidad. Uh-huh. ¿Y qué otra cosa eran? El Gu Wei, el desapego de los deseos. El desapego de los deseos y el Gu Wei. El Gu Wei es la no acción. No acción. Pero no es tanto que no hagas nada, sino no forzar las cosas. Ah, ok. Ok. Que en Occidente lo identifican como violencia pasiva. Puede ser violencia pasiva. Ok. Pero está mal entendido eso. Uh-huh. O sea, es la acción sin acción. La acción sin acción. O sea, no creo que sean conceptos tan difíciles, uh-huh, pero creo que son difíciles ponerlos en práctica. O sea, es casi dejar que las cosas se den. Que fluyan. Ajá. De hecho, se llama fluir con el universo, okay, como el agua. Como el maestro. Tenemos que saltar en estos momentos a Bruce Lee. ¿No te acuerdas? Sí. Be water, my friend. O sea, el Jeet Kune Do surge, uh-huh, en este contexto sincrético budista, taoísta, confucianista. Uh-huh. Sí, es eso. Entonces, surgen los tres tesoros. Uh-huh. ¿Cuáles son los tres tesoros? La esencia y el espíritu. Ese es uno. La esencia y el espíritu. Conocido como Jing. Ahí está. La energía. Es lo más cercano. Pero no es una energía como energía eléctrica. Ajá. Es como la energía que está en todas las cosas, algo que está en todos lados y que, uh-huh, se tiene que equilibrar. Es el ki o el chi. El chi. Y finalmente el shi, que es el dios. El dios. ¿Ok? Esos son como, se le llaman los tres tesoros del taoísmo. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo, algo muy parecido a, pues, en otros contextos donde, por ejemplo, de renacimiento, reconstrucción, muerte, que es el universo es cíclico. Pero digamos, aquí está la idea de que el universo se autorregula. Uh-huh. Sin Dios. No me refiero a que hay un Dios que regula las cosas. Uh-huh. El mismo universo, por su misma existencia, se va autorregulando. Okay. Es como el orden perfecto de las cosas. Pero no hay una entidad que lo regule. La entidad existe dentro de ese mismo universo. ¿Se autorregula o no necesita regulación? Simplemente sí, o sea, fluye. Existe. Por más que lo veamos caótico, okay, o maligno. Uh-huh. No. O sea, no es... ¿Me explico? Uh-huh. Bueno, se regenera, por llamarlo así. Uh-huh. O sea, es como esta idea del Big Bang o, uh-huh, del Big Crunch. Sí. O sea, desaparece el Big Bang. Es que debemos de verlo así. Esto no está inserto en el pensamiento religioso. Uh-huh. Está inserto en el
una epistemología muy rara que mezcla tanto la religión, la magia, la protociencia, todo tipo de cosas. Por eso es muy difícil de entender en Occidente. Y a veces lo encasillan como una religión, pero no es como tal. El chi justamente es la fuerza habitual en transformación perpetua. Es como un reflejo del universo. Sí, el claro. chi lo invade todo. ¿Okay? Lo invade todo, lo toca todo, lo es todo. Y justo, vuelva a lo Y mismo. todo está conectado en esa idea. Sí, todo está conectado. Ok. Y volviendo a eso, lo había dicho hace rato, los seres humanos son un microcosmos. El universo se expresa en ellos. Ok. ¿Ok? Entendemos que se puede... Entendiéndonos a nosotros mismos, se entiende el universo. Como ese microcosmos que somos cada uno. Ok. ¿Ok? No es que me esté poniendo espiritual. No. Eso es lo que, Pues es lo que dice Lao Tse. Eso es Lao Tse. O los que hayan sido Lao Tse. Sí. Ok, bueno. Por cierto, el Tao Te Ching, ¿cómo se escribe? En un primer momento, por tradición oral, los primeros 2 siglos. Y posteriormente, ya en el siglo IV, se ponen tablillas de bambú. Y obviamente ya hay una discriminación, se va seleccionando cuáles son los textos más importantes, las enseñanzas más importantes, etcétera, ¿no? De hecho, es curioso, se le llama las grandes cosas por los medios pequeños. Ahí está. Okay. Las grandes cosas por los medios pequeños. Ajá. Además, también vamos a compartir otros textos porque además del Tao Te Ching también está el Shuangzi y el I Ching. El I Ching también es muy famoso. Todos los vamos a compartir en la página de 9FM, ¿no? Perfecto. Ok, bueno. De hecho, hablando de ese universo, es esa sociedad que se debe entender como un sistema vivo. Ajá. No porque esté vivo, sino porque todo está conectado. ¿Ok? O sea, todo esa multiplicidad de cosas, casi infinita, si no es que infinita, está todo unido. Todas las partes están relacionadas. Y se puede entender el universo a partir de una parte, conectando todas las partes. ¿Me explico? Bueno, justamente aquí es cuando surge el Taijitu. El Taijitu es el símbolo del yin y el yang, que son el oscuro y el blanco, ¿no? Vuelvo a lo mismo, el yin es el negativo, el pasivo, el femenino, el oscuro, el yang es el positivo, el activo, el masculino, el claro, ¿no? Ok, bueno. Por cierto, o sea, y al mismo tiempo está otro símbolo que se llama el bagua. El bagua. El bagua es muy parecido, generalmente, estoy seguro que los han visto, si van al barrio chino lo van a ver. Está el Taijitu, o sea, el símbolo del yin y el yang, dentro de un octágono. Ajá. Y se cuelga de las puertas de las entradas de las casas, algunos con un espejo. Ajá, sí, claro. Bueno, eso es como una expresión del Feng Shui. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a lo mismo, a los ciclos. Primero... Pero el bagua es toda esta... El octágono. Ah, el octágono. El octágono, o sea, 8 líneas. Ajá. Comenzando, la línea superior central es el cielo. El cielo. Luego sigue el viento. Ajá. Luego sigue el agua, la montaña, la tierra, el trueno, el fuego, el lago, y volvemos a comenzar con el cielo. Estaría increíble que hubiera así como... Y el elemento más incomprensible, la rana. Sí, algo que venga atrás. Así como de... Ok. El wifi. ¿Y qué quiere decir la rana? Pues nada, pues déjalo fluir. Estás estudiando mal tu Tao. Si te lo preguntas es que no estás estudiando tu Tao, amigo. Andas mal del... La montaña, el cielo, el viento, el fuego, la creación, la rana. No lo pienses. Estás mal en el Tao. Solo fluye. Tao's mal. Tao's mal. Tao's mal. Bueno, algo muy importante que viene... Tao's mal. Algo muy importante que ocurre con Lao Tse y con el taoísmo en general es que se empiezan, digamos, en determinados momentos a prohibir los sacrificios animales. Ya no se va a sacrificar. Ahora se pueden hacer ofrendas simbólicas o con fruta nada más. Mira, ese es un cambio importante. El momento, por ejemplo, de las religiones semíticas en que se alejan del sacrificio humano es importantísimo. Sí. Bueno, aunque por ejemplo, algún día tendremos que hablar de esos temas, ¿no? Porque ahí hay una polémica en, por ejemplo, el Moloch. El Moloch. Que el Moloch es al mismo tiempo un dios semítico. Es otra historia. Por cierto, en este momento en China no se sabe exactamente porque la gente, si le preguntas de qué religión eres, se va a quedar así, pues no. Yo soy budista, taoísta, confucianista. Pero se calcula que, de acuerdo a los parámetros occidentales, en China hay 950 millones de taoístas. 950 millones de taoístas. Wow. Lo que le haría, si lo consideramos una religión, el Tao, la tercera religión más importante después del cristianismo y del Islam. ¿Y cuántas bombas ha puesto el taoísmo? Ninguna. ¿Por qué? Porque go with the flow, no fuerces las cosas, simpleza, entusiasmo, espontaneidad, desapego, relax,
Relax. Aquí es Practica el Tao, practica tu relax. Ahí está, señoras y señores. Podrías hacer una campaña de taoísmo aquí. Ahí está, ya saben. Aquí en México. Esa es la respuesta. Y de hecho, el Tao, cuando entra cuando entra Mao, el Tao en un primer momento no es tan favorecido, pero pocos años después se convierte en un aliado incondicional del nuevo gobierno. Ahí está, por ejemplo. Pero bueno, estamos hablando, esto al mismo tiempo el taoísmo fue una respuesta al confucianismo. O sea, obviamente en este momento ya están sincretizados, fusionados, todo, ¿no? Pero en un primer momento, ¿por qué? Porque iba en contra de la jerarquización, el taoísmo. A diferencia del confucianismo, que es todo totalmente jerárquico y totalmente en pro del imperio y de las jerarquías sociales dentro del orden imperial, ¿no? Pareciera que el taoísmo está muy ligado a... más allá de conservar estatutos de poder, o más bien estructuras que han sostenido un estado y que lo mantienen fuerte, vigoroso y sano, parece que el viril. Estado viril. Parece que el taoísmo estuviera más enfocado en el terreno de dentro de este estado fuerte, en donde estás tú como individuo. Sí. ¿No? Sí. Pareciera que son muy empáticas la una con la otra, porque así como el confucianismo habla de la familia, los ancianos, la educación, la forma de gobernar, etcétera, el taoísmo está más en el enfoque... Benjamín está hablando como Don Gregorio o Melquiades. Exactamente. La familia. El taoísmo parece más enfocado en el terreno de lo emocional. Sí. En el terreno de lo emocional y en el terreno de lo espiritual, no de las dádivas del cielo, sino de lo que tú puedes procurarte a ti mismo. Justo. ¿No? Justo. Simpleza, tranquilidad, desapego. Formas también muy humanas de no evitar, pero enfrentar el dolor de otras maneras. Sí, de hecho, el taoísmo, aunque tú dijiste que no, ¿cuántas bombas soltó? Ajá. Pues sí soltó una que otra. Ah, ya vas, ahí vas. Pero de esas bombas incendiarias. Yo ya que estoy invitando a la banda a abrazar el taoísmo. No, a mí también me parece excelente el taoísmo. Como una filosofía, incluso como una ética individual. Se me hace primordial, ¿no? Creo que es muy interesante. Sí. Pero por ejemplo, en el 184, entre el 184 y el 205 van contra los Han. Ajá. Porque el Han va contra, la dinastía Han va contra el taoísmo, ¿no? Ajá. Y se organiza la rebelión de los turbantes amarillos. Ah, habíamos hablado de ellos y luego hablamos de otra que es la rebelión de los turbantes rojos. Sí, claro. Bueno, van contra los Han en la zona de Sichuan. Y justamente son los grandes levantamientos taoístas que van en contra de una sociedad que ha perdido nuevamente, la dinastía Han, el mandato del cielo a comienzos del siglo III, ¿no? El cielo otra vez ahí, justo siendo un parteaguas en todo. Entonces, hemos hablado del confucianismo, del taoísmo y de las religiones ancestrales chinas. Ajá. Ahora es momento de hablar tendremos que salir de China, Benjamín. No quiero. ¿No quieres? No quiero. Ya estoy tan cómodo. Ya llevamos 30 horas hablando de China, Nader. No sé si estoy listo para despedirme de China. Vamos a pasar del Se sale súper bien. Vamos a pasar de... En estos momentos unos tambores y pues espadas por todos lados. Vamos a pasar de ese contexto al... Ves muchísimas películas, cabrón. Increíble. Y de pronto todos empiezan a bailar. Sí. Vamos a pasar al otro lado del Himalaya. Listo, señoras y señores. Ya saben que viene. Vamos a conocer a un individuo que en algún momento, como San Francisco, dijo: estoy harto de pasarla tan bien. ¿Por qué la voy a pasar yo también si todo el mundo le está pasando tan mal? Es más, le están pasando tan mal que debe haber una forma de olvidarnos del dolor. Y ese señor se llamaba Siddhartha Buda, uno de los revolucionarios del pensamiento humano más importantes de la historia, junto con Cristo, junto con Confucio, junto con Sócrates. Ahí en ese cuadrado filosófico fundacional de lo que ahora entendemos como lo humano, se va a poner cabrón, pero también se va a poner neutral. Esto es 9FM, no se vaya a ningún lado. Seguimos con las 3 enseñanzas de la cultura china, 3 enseñanzas que han forjado lo que China es actualmente. 9FM, todo menos miedo.
estaría chidísimo escucharlo completo, la neta. ¿Por qué no lo ponen una noche? O al rato. Al rato. Chingue su madre. Si para eso pusimos nuestra estación de radio por internet, para alienar a todo el mundo, para que todo el mundo dijera, ay, qué rara cosa, mejor vamos a escuchar Reactor. Ya no existe, ¿o sí? Pues no, la verdad no, pero sí. ¿Sí existe? Sí existe, pero no. En fin, señoras y señores, todos abajo de este árbol que se llama humanidad, con los ojos cerrados, respirando, depositando el peso de nuestro cuerpo en diferentes zonas de nuestro cimiento. Concentrémonos porque en estos momentos vamos en búsqueda justamente de perder la propia humanidad. Desapéguense de todo. Desapéguense de todo, desapéguense, el apego es dolor. Tiren sus cosas. Tiren sus cosas, entréguense a la meditación, sus zapatos, todo. A la compasión y a la entrega, básicamente. Entregarlo todo para no recibir nada a cambio. Ni siquiera compasión. Ni siquiera compasión. Qué fuerte. La no compasión. Llegamos al tercer pilar fundamental de el pensamiento que ha forjado lo que ahora es China, y ese es el budismo. El primero extranjero, por cierto. El primero extranjero. Sí, porque hemos hablado de cristianismo nestoriano, etcétera, pero siempre estuvo en el terreno de lo sectario. Sí, fueron cosas así. Hubo judaísmo curiosidades. En China, hubo cultura musulmana, claro que sí, pero hemos hablado ya del confucianismo, hemos hablado ya del taoísmo, y es momento de hablar justamente de la tercer enorme filosofía del pensamiento, tercer inmensa revolución del pensamiento que forjó a la China contemporánea, el budismo. Preguntaban por ahí por qué el I Ching lo toca todo, creo que algo así. Ajá. Por cierto, el I Ching es el libro de las mutaciones. Ahí está, señores. Pues porque es un libro, son textos adivinatorios, oraculares, pitonizos, etcétera. Entonces, para conocer el presente, cada persona podía consultarlo, su presente, por supuesto, y prácticamente explicar su realidad, ¿no? Y supongo que por todos los ejemplos que brinda actualmente, más o menos la gente podría entender las cosas. Por eso supongo que lo toca todo. Creo que se refieren a eso, pero entendí eso. Pero bueno, antes que nada vamos a ver, voy a acelerar un poco el ritmo, pero antes de hablar del Buda, vamos a entender cómo entra el budismo a China, ¿ok? Ajá. Rápido, ok. Estamos en más o menos, recuerden que Buda exactamente no sabe cuándo nació. Más o menos unos 10 siglos, del sexto al cuarto, ¿ok? Ajá. Hay quienes lo sitúan, bueno, vamos a dar más fechas. Pero el budismo entra a China más o menos. Recuerden que vamos a hablar de dos países a partir de ahora: de la India y de China. Más que nada nos vamos a centrar en el subcontinente. En la época del Imperio Maurya. Los Maurya's fueron el gran imperio que lograron casi unificar toda la India. Posterior a la invasión de las tropas macedonias, que llegaron hasta el norte. Las tropas macedonias no se adentraron por completo en la India, solo rozaron la India en el actual Pakistán, ¿ok? Pero dejaron varios reinos. Uno de ellos, por ejemplo, en primer lugar el Imperio Seleucida, y posteriormente los reinos greco-bactrianos y los reinos greco-budistas, ¿ok? Vamos a hablar luego de eso. Hay un personaje que se llama Chandragupta. Chandragupta es, que de hecho se conoció en el mundo griego, se le conocía como Sandrocotos, como el máximo rey de la península, bueno, de la India, ¿no? Él gobierna, del 320 al 398. Luego va a tener a su hijo, que va a gobernar del 268 al 232, se llama Bindusara. Y él va a tener otro hijo que se llama Ashoka. Ashoka el Grande. Ashoka el Grande estoy seguro que lo conocen, ¿no? De hecho, dejó muchísimas evidencias de su gobierno en toda la India a través de pilares de piedra. Estoy seguro que los han visto. Y dentro de los pilares había en los pilares hay inscripciones que se llaman los edictos de Ashoka. Y ahí se pudo ver que Ashoka fue el primer gran rey, o en este caso emperador de la India del Imperio Maurya, que abrazó el budismo. Dejó atrás, digamos, las religiones brahmánicas tradicionales, o sea, lo que hoy se conoce como hinduismo, y abrazó el budismo. Por cierto, el budismo, a pesar de que hay millones de seguidores en la India, no pegó mucho, pues nadie es profeta en su propia tierra. Claro. Y en el caso de Siddhartha Gautama,
pues hubo una reacción muy agresiva en un primer momento por parte de la casta brahmánica, hablando de... Bueno, es que hablando de estructuras culturales fuertes... Esa es la peor, yo creo. La India presume algunos de los castillos del pensamiento más sólidos y más profundos en el planeta Tierra. O sea, recordemos que... Y de repente llega un carnal y dicen, vamos a ponernos flacos y pelones y vamos a ver, a contemplar la inmensa nada. Pues seguramente alguien dijo... ¿Y en tu inmensa nada en dónde está mi elefante de 6 brazos? Sí, justo. No, eso no existe, eso es apego. Olvídate de todas esas mamadas. Y pues seguramente ese güey dijo, ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿Mi elefante de 6 brazos? ¿Estás hablando de mi elefante de 6 brazos? ¿Tú, intocable, casta baja, mierda humana? Dalit. Entonces, pues sí, imagínate. Yo creo que hay que ponernos la meta de en 8 meses, algo así, hablar de la India. No, aguanta. En un año o algo así, sí, no, tranquilo. Bueno, entonces, después de Bindusara surge Ashoka. Ajá. Ashoka el Grande, lo menciono otra vez, gobierna casi toda la India, menos el sur. El sur siempre fue muy aguerrido, nunca pudieron unificar el sur de la India, pero por lo menos 3/4 partes del subcontinente quedaron unificados bajo Ashoka. Y él se convierte al budismo. Y a partir de ese momento, de hecho es curioso porque él fue el primer, digamos, ambientalista. Él fue el primero que hizo leyes punitivas en contra del maltrato animal, por ejemplo. En contra del maltrato animal. Ashoka el Grande, ¿no? Ajá. Prohibió la caza, prohibió los sacrificios animales, pero obviamente en un primer momento no se cumplieron muy bien. Posteriormente ya se ejercieron sus medidas, ¿no? Él es el que manda los primeros, digamos... ¿cómo llamarlo? Misioneros budistas a otras partes del mundo, Ashoka. Pero realmente cuando el budismo va a entrar de lleno a China va a ser durante la dinastía Han. O sea, del 200 al 200, del 200 a.C. al 200 de nuestra era, como en la faceta greco-budista. Pero no va a ser a través de misioneros de la India, va a ser a través de misioneros afganos, uzbecos, tayikos y uigures. ¿Por qué? Porque el epicentro del budismo en los primeros siglos de nuestra era estaba en Asia Central. Asia Central no era todavía, obviamente, musulmana. Claro. Asia Central había sido, de hecho, Afganistán fue cuna de Zoroastro. Pero el zoroastrismo empieza a retroceder al epicentro iranio, o sea, Irán, el actual Persia, Irán. Y el budismo va ganando terreno. Y en la India y en Afganistán, al norte de la India, Pakistán y Afganistán, va a ser el epicentro mundial del budismo, donde se desarrolla por la influencia y los reinos greco-budistas, justamente ese grecobudismo. El grecobudismo es impresionante. De hecho, hay una imagen así, que es de mis imágenes favoritas, efigies. Es un Buda extremadamente flaco en los huesos. Ah, claro, que se le ven las venas. Lo estuvimos viendo en... ¿Historia de la iranofobia? Creo que sí. Sí, ya ha salido por acá. Es impresionante eso. Bueno, el arte greco-budista se desarrolla en la zona afgana, en la zona de Peshawar, en Pakistán, etcétera, ¿no? Entonces, en la zona donde está Tayikistán, que es en esta zona del Pamir, del corredor del Huacán, ahí es donde van a entrar los monjes budistas atravesando el desierto desde Tlaxcamaclán, Taclamaján, y por la ruta de la seda van a entrar hasta China. No va a pegar en un primer momento, va a ser como otra de las miles de religiones chinas, en este caso importadas, ¿no? Importadas vuelvo a lo mismo, se llaman yueshi. Los pueblos yueshi son pueblos iranios, que se les conoce como Saka o escitas orientales. Los escitas eran pueblos a caballo nómadas, pero no turcos ni mongoles, sino iranios, más vinculados a los indoarios. Recuerden que en la India hay un cambio profundísimo en la época precristiana cuando llegan los porque antes de eso están las lenguas prevédicas. Las lenguas prevédicas no son iranias, pero cuando llegan los iranios, los arios, los auténticos arios, es ahí cuando se da cambian la lengua. Por ejemplo, el sánscrito es una lengua irania. Y a partir de ese momento la India cambia de identidad, por lo menos en el norte. El sur se mantiene muy... ¿cómo llamarlo? Muy homogéneo, no vinculado al invasor del norte. Pero bueno, hablando concretamente de este hombre, Siddhartha Gautama. ¿Quién es Siddhartha Gautama? Nace entre el 563 y 480
o 483 o 400, o sea, 150 años. Exactamente no sabe cuándo nació, pero vuelve a lo mismo, nace en esa llamada época axial, de grandes cambios que son propiciados precisamente por los cambios poblacionales, lingüísticos, étnicos, movimientos de miles y millones de personas por todo el mundo, ¿no? Nace en una ciudad que se llama Lumbini. De hecho, Lumbini fue redescubierta hasta finales del siglo XIX, ¿no? Era una ciudad perdida, tragada por la maleza. Él nace, no se sabe bien si en un reino, en una oligarquía. No sabe si su padre era un rey o un oligarca. Más, la oligarquía, digamos, más cercana sería, digamos, espartana. Eran sociedades guerreras, eran sociedades muy combativas que combatían contra pequeños reinos. Por cierto, el máximo esplendor de la India no se desarrollaba en el norte, sino en el centro, ¿ok? Donde estaban todos estos templos de Madurai, etcétera, ¿no? Esta zona donde nace Siddhartha Gautama está muy cerca de la zona de Bengala. O sea, Bengala está al este de la India, lo que actualmente podría llamarse Bengala y Bangladesh. Y al norte está el Himalaya. O sea, era como una barrera natural. ¿Ok? Por eso en la actualidad donde nace Siddhartha Gautama no está en la India, está en Nepal. En Nepal. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? Él nace en el contexto justamente de la invasión aqueménida. ¿Quiénes son los aqueménidas? El primer gran imperio persa, que en un primer momento es comandado por Darío I. No el Darío que derrotó a Alejandro Magno. Darío I, pues el máximo conquistador junto con Ciro el Grande del imperio persa aqueménida, ¿no? Entonces, él nace supuestamente en un contexto palaciego. Él es de una familia muy rica de la zona, una casta, por supuesto, privilegiada. Y se supone que su padre desde niño le impide conocer el sufrimiento humano. Estoy aquí mezclando historia, mito y pseudohistoria. Lo que el padre no quería que viera era la pobreza, digamos, la inmundicia, ¿ok? Hablando de eso, de los Dalits, estas castas bajas, que ni siquiera son bajas, son los intocables, los que manejan los cuerpos, los que manejan el excremento, los que manejan la basura, ¿no? Que hasta la época existen en la India, y están tipificados como una casta. Sí, o sea, continúa. Existe. Pero bueno, él va a crecer en otra ciudad que se llama Kapilavastu, la cual no ha sido encontrada. No se sabe si está en la zona Nepal. Esto es en la frontera entre la India y Nepal, al norte. Una zona totalmente paradisíaca, ¿no? Las montañas y abajo las selvas. O sea, es impresionante. ¿Han visto, por ejemplo, la segunda película Indiana Jones? Claro. Bueno, digamos en un contexo medio... Y la tercera y la cuarta. La tercera y la cuarta, que la cuarta es abominable. Terrible. Bueno, se tratan de un ladrón de antigüedades, ¿no? Eso es Indiana Jones. Bueno, él crece en Kapilavastu. Nace en una casta que justamente se llama los Kshatriyas. Los Kshatriyas también existen todavía. Son la clase como política guerrera, a la cual él pertenecería a la milicia, y en este momento los legisladores, el presidente, etcétera, ¿no? Bueno. Él nace en el reino de un clan, el clan que él pertenece se llaman los Shakyas. Los Shakyas, al parecer, eran en un primer momento una población preirania, pero se mezclan con lo iranio, ¿ok? Bueno, entonces, Siddhartha, de hecho, ¿qué quiere decir Siddhartha? Quiere decir aquel que logra su meta. Ahí está. Es el nombre original de Siddhartha Gautama. Bueno, entonces su padre lo que intenta hacer es alejarlo del sufrimiento humano. De hecho, les recomiendo que vean dos películas. Creo que es la mejor manera de entender el budismo, o por lo menos el personaje que es Siddhartha Gautama. Se llama Buda. Y son dos películas de Osamu Tezuka, un guionista y director de manga japonés. Y sacó dos películas como de 2 horas cada una sobre la vida de Buda. Son impresionantes las películas. ¿Y cómo se llama? Buda, el camino, el iluminado, algo así. Pon Buda Osamu Tezuka. Osamu Tezuka. Bueno, entonces, él con el paso del tiempo va a acabar saliendo del palacio y se va a enfrentar al mundo. ¿Cuál es el mundo? La pobreza, la enfermedad, la vejez, la guerra, el abandono, la orfandad, todo lo que nos aqueja día con día, Benjamín. Entonces, él se va a dar cuenta que, por ejemplo... Oh, es una película de anime. Sí, está impresionante. Sobre Buda. Se las recomiendo mucho. Oh, okay. Obviamente porque el budismo pegó muchísimo en Japón. Claro. Como el budismo en China, la corriente principal se llama budismo Chan, conocido en Japón como budismo Zen. O sea, Zen es Chan, es una deformación. El Zen. Y el Zen es el budismo más famoso en Occidente, después de tal vez el budismo tibetano, ¿no? Pero bueno. Entonces, él se va a dar cuenta, va a empezar a conocer a todos los sacerdotes hinduistas, y se va a dar cuenta que hay como dos formas de entender el mundo.
Él lo ve así. Uno es la meditación. Pero esta meditación en extremo, ¿sabes? Ajá, claro. Como extrema. La de los yogis. Sí, la de los yogis, justo de los yogis brahmánicos. Sin agua, sin comida, Sí. anulación del cuerpo, Sí. etcétera. Es el ascetismo extremo. Y por otro lado está el hedonismo extremo. Ajá. Los placeres, las drogas, la comida, El onanismo, lo libidinoso, la masturbación. la masturbación, pues los excesos, ¿no? La hubris. Entonces, él va a surgir con la idea del camino medio. Que ni este extremo ni otro extremo. Más bien es como la contemplación. ¿Me explico? Lo vamos a entender ahorita. Pero lo ideal es que no se practique ni el hedonismo ni el ascetismo. ¿Ok? Bueno. Él, después de que se encuentra con este mundo, digamos, ¿cómo llamarlo? Como horrendo, porque así lo ve, horrendo. Él se da cuenta que todo es sufrimiento. Entonces, a esta reflexión va a llegar justamente a los 35 años. A los 35 años, después de pasar 49 días bajo el árbol Bodhi. El árbol Bodhi es si ustedes ven la imagen de Buda meditando en posición de flor de loto, siempre a veces se le va a poner bajo un árbol. Sí, claro. Bueno, ahí es cuando él encuentra la iluminación. Exactamente. La ilumina. No es difícil de mencionarle. A ver, es que son conceptos que los han traducido en Occidente así. Pero creo que es una acotación importantísima la que acabas de hacer. Todo lo que estamos tratando de explicar o estás tratando de explicar justamente tiene su punto de inflexión en una traducción hacia Occidente, que no son forzosamente los conceptos tal cual se presentan. Para comprenderlos en su totalidad tendríamos que hablar pues las lenguas originales de estas lenguas. Sí, ¿no? Sí, o sea, son conceptos que no tienen traducción, pero a ver, lo más cercano, lo que va a ocurrir con bueno, en este momento ya es el Buda. Quiere decir, el Buda no es concretamente, vuelve a lo mismo, no es el iluminado, es quien despierta. Ajá. O sea, o el que rompe, también podría considerarse así. ¿Qué es lo que rompe? Él rompe el samsara. Ajá. ¿Qué es el samsara? La ilusión. Es el ciclo de vida, muerte, renacimiento, bla, 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 constante, eterno, casi, casi. Este ciclo, obviamente, es sufrimiento eterno. No hay una liberación. Más bien no hay un desapego. Vuelvo a lo mismo. Son problemas para conceptualizar y traducir estos conceptos, ¿no? Pero él se convierte en el Buda y deja de ser Siddhartha Gautama porque pierde esa individualidad. Deja de ser un individuo como tal. ¿Me explico? Bueno, ya no carece de dukkha. ¿Qué es el dukkha? Dukkha es sufrimiento. Pero es ese sufrimiento constante por la vida, por la muerte, por el renacimiento y así hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces él alcanza el nirvana. Pero curiosamente el concepto de nirvana no es iluminación, es apagado. Apagado. Se apaga, ¿por qué? Porque se acaba el sufrimiento. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, digamos, desaparece la individualidad. Pero no es que se sumerge en algo colectivo. Es como que trasciende lo individual. ¿Me explico? Sí. Bueno. Entonces, a partir de ese momento, empieza a tener adherentes. De hecho, sus primeros adherentes no son hindúes. Son, bueno, no eran pre-hindúes. Eran de Asia Central. De Asia Central. Probablemente de la zona de Afganistán. Entonces, ellos van a crear una sangha. ¿Qué es una sangha? Es como una orden monástica. O una misioneros. Lo que sería lo más cercano a Occidente sería la Compañía de Jesús, los franciscanos, los dominicos, bla, 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 ¿no? Entonces ellos tienen que llevar el mensaje de Buda fuera a todo el mundo, ¿ok? Entonces esta primera sangha, estas dos personas se llaman Trapusa y Bajalika. Trapusa y Bajalika, de hecho, son dos mercaderes. Ellos viven en Balkh, que durante una época Balkh fue la ciudad más poblada del mundo. Balkh estaba en Afganistán. Llegó a tener 700,000 personas más o menos. Muy cercana, curiosamente, a la zona donde vivió y nació Zoroastro, ¿ok? Miles de años antes. Entonces, ellos eran, digamos, tocarios. Los tocarios que en algún momento van a llegar a ser tanto cristianos como budistas. Entonces, ¿qué va a pasar? Al mismo tiempo, Buda va a viajar a una ciudad importante que todavía existe, que es una zona del hinduismo muy importante, que se llama Varanasi.
Varanasi. Estoy seguro que la han visto. Es una ciudad en medio del a las orillas del Ganges, del río Ganges, donde se dan estos como rituales funerarios, donde queman los cuerpos en el río y dejan el cuerpo ahí que se consuman el cuerpo y las cenizas, ¿no? Ese es, digamos, la última vez donde Buda se va a dar cuenta de que realmente su mensaje no va a pegar digamos, en la India, ¿no? Entonces él se va a trasladar a una ciudad que se llama Kushinagar y ahí va a morir a los 80 años. De hecho, él muere, o sea, tampoco hay una tradición de que haya trascendido a la muerte. No, él muere como cualquier persona. Bueno, su cuerpo muere, en las palabras del budismo, y él trasciende, ¿no? Entonces, previamente había desarrollado, por supuesto, vamos a meternos ya totalmente en conceptos budistas. Vuelvo a decirlo, no soy un experto, nunca he profesado el budismo, ni en su faceta filosófica, ni en su faceta religiosa, pero más o menos conozco algunos de los conceptos y voy a tratar de explicarlos lo mejor que pueda. 1. El dukkha. Esto es las 4 nobles verdades. Esto explica todo el budismo como tal, la idea del budismo y de cómo alcanzar esa iluminación. Bueno, está el dukkha. ¿Qué quiere decir el dukkha? Toda existencia es insatisfactoria. ¿Ok? Vuelvo a lo mismo, está este eterno ciclo de nacimiento, crecimiento, enfermedad, vejez, muerte, renacimiento y así hasta la eternidad. Bueno, la segunda verdad, samudaya. El deseo proviene del deseo, el apego y la ignorancia. O sea, el deseo como tal es nocivo, porque nos sumerge aún más en ese sufrimiento. ¿Me explico? Bueno, el tercero es nirvana. Ese sufrimiento puede ser vencido. 4 es el maga. Este sufrimiento va a ser vencido ¿cómo? A través del noble camino óctuple que conduce al despertar, que es el nirvana. ¿Ok? Bueno, este camino óctuple es la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, la ocupación correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Aquí se compagina mucho, se mezcla mucho con el taoísmo. Pues es muy parecido. O sea, obviamente el budismo no pegó en China espontáneamente. Pega en China porque ya hay una base espiritual previamente a la entrada del budismo. ¿Ok? Y se van a mezclar. Hay conceptos en el budismo chino que no existen en otro lado. ¿Por qué? Porque en China está el Tao y está el confucianismo. Y hay ideas previas, ¿no? Bueno, entonces lo que van a hacer estos 2 monjes, que son Trapusa y Bajalika, van a llevar el budismo a China a través de la ruta de la seda, ¿no? De hecho, Buda les da 8 cabellos porque le piden reliquias para recordarlo, como souvenirs. Entonces que les va a dar 8 de sus cabellos. Y ahí es cuando se da la tradición de las estupas. ¿Sí han visto en Nepal unas grandes estructuras que están en las montañas? Sí, claro. Bueno, dentro, esas se llaman estupas, y dentro hay una reliquia de Buda. Puede ser un diente, un pedazo de carne, un cabello, etcétera, ¿no? Toma un diente, lleva mi mensaje. De hecho, previo a la llegada del Islam, en Afganistán, la zona de Balkh era conocida como la tierra de las 1000 estupas. Había estupas casi que todo el cuerpo de Buda estaba repartido por Afganistán, ¿no? Bueno, entonces, el budismo va a entrar de lleno a China durante la ruta de la seda. Perdón, durante la época de la ruta de la seda, en la época de la dinastía Han. O sea, del 200 al 200. Es la época cuando entra el budismo a China, pero no es a través de manos chinas. Entra a través de los partos, de los kushanos, sogdianos, o sea, pueblos iranios. O sea, actualmente identificados como persas, digamos así, ¿no? Entonces, más adelante el rey Kanishka, que es el nieto de Chandragupta, este rey del imperio Maurya en la India, va a enviar ya misioneros oficiales a la ciudad de Luoyang. Luoyang es la capital, una de las capitales de la dinastía Han. ¿Ok? Bueno, que justamente Luoyang, muy cerca están los budas de Logmen, estos enormes budas que están metidos en la piedra, ¿no? En la piedra, en las montañas, ¿no? Ellos, ¿por qué llega muy rápido el budismo a China? Porque ellos viajan en las mismas rutas de los comerciantes. O sea, no hay pierde, tarde o temprano van a llegar a China. Y más cuando hay protección oficial de las rutas por parte del Imperio Maurya y por el otro lado del Imperio Chino-Han. Entonces no hay pierde, van a llegar tarde o temprano, ¿no? Entonces comienzan a darse las primeras traducciones. Por ejemplo, hay un monje que se llama An Shigao, que es un príncipe parto, de hecho. Y él va a traducir textos, sutras, se llaman sutras, por supuesto. Claro. Los sutras son los textos, pues lo que se... Pues sí, o sea,
pequeños textos, enseñanzas, parábolas, etcétera, ¿no? Y él traduce una línea de budismo que se llama Hinayana, ¿ok? Bueno, luego sigue otro monje que se llama Lokashema, que él era del reino de Kushan. Kushan era un reino que estaba en la zona de Pakistán y en la zona de Afganistán. Él va a ser el primero que va a traducir la corriente Mahayana. La corriente Mahayana es la corriente de budismo más grande de todas y la que más ha pegado en China, de la cual salió el budismo Chan. Él va a vivir del 167 al 186. Luego viene un personaje que se llama An Shuan, que él es parto, pero él va a ser el primer monje, ordenado monje en el propio territorio chino. O sea, es el primer monje chino, por decirlo, aunque sea parto. Luego sigue otro que se llama Bodhidharma. Este hombre, que vive del 440 al 520, va a ser el fundador de la corriente de budismo Chan, conocida, por ejemplo, a nivel mundial como budismo Zen, por el nombre japonés. Él es una corriente de budismo Mahayana y va a ser uno de los justamente que va a dar pie, por ejemplo, estoy seguro que los conocen, a los llamados monjes combatientes. Ajá, claro. ¿Cuáles son los monjes combatientes? El Shaolin. Sí, claro. ¿Okay? Bueno, entonces al mismo tiempo ocurren movimientos al revés, o sea, viceversa. Chinos que van a la India o Asia Central a aprender de budismo, ¿no? Está el nombre de Su Shixing, que es el primer monje chino, pero ordenado todavía en suelo extranjero, en suelo de Asia Central. Él vive en el 260. Entonces llegamos a la época de Faxian. ¿Ok? Faxian, él va a ser el primer peregrinaje, digamos, oficial de China a la India. O sea, que duró creo que 2 décadas. Él vive de 395 al 414. Esto ocurre de 395 a 414. Y finalmente viene Xuanzang, que él es el peregrinaje de China, o sea, desde la capital hasta Asia Central y posteriormente en la India, donde pasa 7 años y baja hasta la zona central de la India, Varanasi, a todas estas zonas, ¿no? Él lo va a hacer en el 629 y del 629 al 644, o sea, 15 años. Y este hombre es importante porque, de hecho, hay una película que se llama, que es del peregrinaje de Xuanzang, que es de los últimos años, y debido a la peregrinación que él hace ¿por qué viajan a la India? Porque quieren tener información de primera mano, tener los documentos y llevarlos a China, traducirlos. Y en base a los viajes de este hombre se crea la epopeya Viaje al Oeste. O sea, él es el que se basa toda la leyenda del rey mono, de su ayudante mono que combate demonios, etcétera, ¿no? Entonces, este personaje es un personaje histórico, pero también es un personaje fundamental en la literatura china, una de las obras más importantes, ¿no? Al mismo tiempo también llegan influencias chinas por mar. Llegan por la zona del Yangtze, acceden por la zona del mar mercaderes que vienen de la India. Entonces, concretamente al reino de Chu. En el reino de Chu es el primer estado, si no oficial, sí que profesa y permite el budismo en China, porque lo ven como algo nocivo. ¿Por qué? Porque es extranjero. Hay una reacción confucianista y una reacción taoísta en primer momento en contra del budismo. Y este budismo, el que va a pegar, lo repito, es el budismo Mahayana. Concretamente, eso quiere decir el gran vehículo. El gran vehículo. Entonces lo que hacían estos monjes era traducir suras, los textos estos de... Los suras son del Corán, me equivoqué. Traducir textos hindúes al chino. Y por ejemplo, esto también se le conoce como el vehículo de Bodhisayama. Bodhisayama es, digamos, uno de los sacerdotes hindúes que llevó el budismo a China. Pero bueno, ¿qué ocurrió? Cuando entra el budismo y se empieza a ser muy popular, empiezan a surgir conventos, o monasterios más bien. ¿Cómo llamarlos? La vida monacal iba en contra de lo chino. Porque ni los taoístas ni los confucianistas practicaban el monacato. Claro. O sea, ellos podían retirarse, pero jamás estar encerrados en una comunidad cerrada. Entonces los chinos lo empiezan a ver como una conspiración. ¿Me explico? Entonces van en contra de eso. Y hay una primera reacción en contra del confucianismo, en contra del budismo, ¿no? A partir del confucianismo. Pero ¿qué empieza a pasar? Empiezan a surgir escuelas de budismo chino. O sea, tal cual, sin influencia ya hindú o centroasiática. Por ejemplo, surge una que se llama Tiantai. La escuela Tiantai es la escuela de la montaña, que se funda por un monje llamado Siji en el 538. Luego surge otra que se llama la Escuela del Loto, que después, más adelante, siglos después, va a ser la rebelión del Loto Blanco, estas órdenes secretas, ¿no? ¿Y qué hacen? De hecho, se llaman
lo que hacen estos monjes, más allá de cada uno con su distinta especialidad, es traducir textos del sánscrito y de las lenguas iranias al chino. Okay. Y a partir de eso van a empezar a salir apócrifos, apócrifos chinos, y el budismo se va a empezar a desarrollar en China, con sus mismos ejemplos ya adaptados a la sociedad china agraria, ganadera, campesina, local, fuera de una realidad que, a pesar de que era muy cercana a la China, era distinta, que era el hinduismo, era algo muy distinto, ¿no? Entonces el budismo en este momento, en el 538, se convierte en algo totalmente chino. O sea, a pesar de que nace en la India, y a partir del más o menos 800-900, el budismo empieza a retroceder tanto en la India como en China. Va a vivir una crisis importante, porque hay como un revival del confucianismo y del taoísmo. Entonces viene una reacción violenta en contra de eso, pero con el paso de los siglos se va a recuperar, ¿no? Entonces, por ejemplo, surgen otras escuelas nativas de China. La escuela Huayan, que es la guirnalda de flores. La guirnalda de flores. Que surge en la época Tang, del 600 al 700. Entonces, permea esta idea de que todo está relacionado. No hay nada independiente. Si tú, digamos, como esta onda del efecto de la mariposa y todo eso. Sí, claro. Es algo parecido. Todo está conectado en el universo. Las partes suman un todo. Y ese todo se comunica por completo, ¿no? Ay. ¿Qué pensaste que ocurría? Ah, no, pensé que te estaban marcando. No. Entonces, vamos a llegar justamente a un periodo concreto. El budismo Chan, a diferencia de otros budismos, permite que los laicos, o sea, ciudadanos de a pie, obtengan la iluminación sin recurrir justamente a la meditación. O sea, recurriendo a la meditación, pero no dentro de un ambiente monástico, ¿ok? Entonces es la gran diferencia del budismo en China y posteriormente de todos los países que digamos que llevó ese budismo a Corea, a Vietnam, a Japón. El hombre común va a poder alcanzar la iluminación siguiendo una vida, la meditación, los principios del budismo, el camino óctuple y las 4 grandes verdades. No se necesita nada más para romper ese ciclo de sufrimiento, sino es a través justamente de eso, ¿no? Entonces, justamente en el periodo que surge el budismo Chan, se desarrolla la llamada escuela Cao Tsung, que es la contemplación silenciosa. Qué hermoso. La típica imagen del hombre meditando. Sí, claro. Es la típica imagen, ¿no? Que es justamente la meditación para conocer la naturaleza propia y, a fin de cuentas, la naturaleza del universo, ¿no? Entonces, a partir de eso, un dato curioso: en el siglo V, a partir de un hombre que se llama Batuo, que supuestamente no se sabe si es centroasiático o hindú, perdón, de la India, surge el budismo Chan, pero de corte Shaolin, en el monte Shaolin, en la provincia de Henan, que, digamos, lo pueden conocer porque a partir de los monjes Shaolin surgen movimientos, primero el Kung Fu, más también otros movimientos que no tienen mucho, bueno, no son violentos, es el Tai Chi, y ya en el siglo XX el Jeet Kune Do. ¿Cuál es el Jeet Kune Do? Justo, Bruce Lee, ¿no? Bruce Lee. Entonces, podremos decir que ese es a muy grandes rasgos, y omití mucho por consecuencia del tiempo, la historia del budismo en China y de los 3 grandes pilares del pensamiento chino: el taoísmo, el confucianismo y el budismo. Ahí está, señores y señores. Creo que está más claro que el agua, mi querido Nader. Muchísimas gracias. Creo que sí. De nada. Y creo que es muy importante que de verdad lo tengamos a la mano, porque continuar con esta conversación rumbo al siglo XX chino, pues habla también de la reacción en contra de estos pensamientos y su reincorporación y la incapacidad china también de dejar atrás pues estas inmensas filosofías de vida que los forjaron y esculpieron tal cual son actualmente. Una corrección: dije hace rato suras, no, son sutras. Las sutras son del budismo. Las suras no, pero después te corregiste de inmediato. Pero hay que hacerlo otra vez, porque mi imagen queda pisoteada por mí mismo. Y al mismo tiempo, las suras son los versos del Corán. Pero bueno, ya. Ahí está, señoras y señores, correcciones para evitar que la imagen de Cristian Nader quede pisoteada. Muchísimas gracias por esto, mi querido Nader. Ay, gracias a ti. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Muchísimas gracias a toda la gente que comentó. Por aquí, Kamikaze dice: hey, ¿va a haber bibliografía básica? Sí, pronto en la página de 9FM vamos a poner todos estos documentos que valdría la pena que ustedes conocieran para que se den una idea, pero nos tenemos que ir corriendo porque comienza el próximo programa. No se vaya a ningún lado. La discada le entra directamente al Record Store Day. Entonces, por favor, todos muy al pendiente. Comenzamos nuevo programa y recuerden, estamos en vivo.